Bueno, pasamos a número cuatro. nuestro número 4. Vale. ¿Preparado? Espérate. Una, 2 y 3. Tía. Aquí ya, sí, exactamente. Vale. Impresionante. Vale. Aquí sí que estamos... O sea, mientras que antes a lo mejor podía haber una cierta rima o algo así, aquí creo que ya hemos... En fin. Ya hemos entrado en territorio ya... Bueno. Vale, para que la gente no se canse, ¿procedes tú? Lo digo porque acabo de soltar yo la chapa. Vale. Godzilla Minus One. Que no es mi número 1 porque tengo que ser... quiero ser algo objetivo, ¿no? Dentro de mi subjetividad, pero quiero ser objetivo. Director, bueno, breve ficha técnica, dirige y escribe Takashi Yamazaki, que también trabaja en el departamento de efectos especiales. Una banda sonora increíble de Naoki Sato, que es espectacular, de las mejores que he escuchado yo en este lustro. La produce Toho, que es la productora que ha hecho todas las películas de Godzilla y bueno, todas las de Akira Kurosawa también. En fin, la primera es del 54 y esa es, o sea, llevan haciendo películas de Godzilla 70 y tantos años. Ganó el Oscar por Mejor Efectos Especiales en 2024 y muy impactante, tuvo un presupuesto muy pequeñito, 15 millones de dólares y ganó 116 millones de dólares. Es increíble. Se ríe, yo he puesto aquí literalmente, se ríe en la cara de todas las películas de Marvel y DC juntas. Tiene 10 veces menos presupuesto que una de Marvel y tiene mejores efectos especiales que todas las de Avengers. Es espectacular. ¿Qué es lo que llama lo que me llama la atención de esta película y la razón por la que está aquí? Hay una reseña que dio un crítico de cine que me encanta, Mark Kermode, que dijo que lo dijo así: esto no es un lagarto gigante en busca de una historia, es una historia que se encuentra con un lagarto gigante. Eso es la clave de esta película. Yo soy un fan declarado de todas las pelis de Godzilla. He visto, si no todas, he visto casi todas. De los 60, los 70, o sea, he visto casi todas las que hay. Y la mayoría hay que reconocer que son muy malas, mediocres. O sea, las veo porque ya por el lore, ¿no? Peli palomitera, o sea, digamos que vocacionalmente así. Vocacionalmente palomiteras, algunas no tan palomiteras, algunas son de aburrirte y de dormirte, vamos, que te pones a mirar el móvil así, porque... Y esta, en cambio, es una película que va al fondo de un drama nacional. O sea, esta recupera el espíritu que tenía la primera película del 54, que es el terror, o sea, la primera del 54 es el terror nuclear manifestado. 9 años después de Hiroshima y Nagasaki. Exactamente, la manifestación física de ese horror, ¿no? ¿Qué es lo que recupera esta película? Esta película recupera el darle ese sentido no tanto al desfase nuclear de la bomba y tal, sino al trauma nacional que ha dejado el perder la guerra. O sea, cuando tú hablas de esta película, el problema es que Godzilla no aparece en la película casi, porque la película no va de Godzilla, la película va de el trauma nacional espiritual de haber perdido la guerra, de la culpa de la guerra y de cómo los soldados viven después de haber perdido una guerra, ¿no? Esa nación que está totalmente... humillada, porque humillada, por ejemplo, sí. MacArthur Sí. recibió a la delegación japonesa en mangas de camisa. En manga de camisa, sí. Pero lo que quería decir es una película que toda esa nación se ha construido con todo ese espíritu de samurái, del honor, de tal, no sé qué, y tienen que asumir una derrota. Es una nación que estaba toda puesta con ese... Vamos, Japón era declaradamente amigo de los nazis, o sea, porque había reutilizado todo el aparataje moral, intelectual del samurái, del honor, de la guerra y todo eso, para esa operación expansionista imperial que tenía Japón, que era totalmente nazi, y después pierden la guerra y tienen que sobrevivir con su síndrome postraumático, que no es solamente ya un síndrome postraumático de la guerra en sí, sino es la vergüenza, porque tiene dentro de esa moralidad que subsiste en Japón, es una mentalidad que muy difícilmente soporta la vergüenza. Y en medio de todo este drama moral, que es... Tú tienes tu drama pequeño del protagonista, que es uno de estos soldados, que es kamikaze, que se acojona en el último momento y decide no hacer su misión kamikaze y volverse. Tienes por una parte eso, después tienes con toda la culpa y todas estas cosas, y después tienes el trauma nacional, que es una
hipermanifestación de ese trauma pequeñito de tu protagonista. Entonces el trauma nacional es una expansión y un reflejo del trauma íntimo del protagonista. Y en medio de todo esto aparece un lagarto gigante. Claro. Bueno, lo que decías de que es un lagarto que aparece en una historia. Exactamente. Entonces, ¿esto qué tiene de brillante? Esto tiene brillante precisamente eso, que esto es una historia buenísima, o sea, la historia humana es buenísima y esa historia humana se queda de repente potenciada cuando este pequeñísimo personaje en esta nación humillada que acaba de perder la guerra se encuentra con un lagarto gigante y tiene que lidiar con la existencia y la amenaza del lagarto gigante. Esto es lo absolutamente acojonante que tiene esta película, que es increíble. Godzilla -1. -1. ¿Por qué merece ser recordada? He hecho un montón de... O sea, muy brevemente, hay muchas cosas que ya he dicho. El departamento técnico es increíble. El equipo que... O sea, ya he dicho el presupuesto, fueron 15 millones de dólares, que no es nada para una película de este tamaño, y está compitiendo, es una película que está compitiendo en la liga de Marvel, de DC, de toda, digamos, de lo que hemos dicho, ¿no? El cine que está monopolizado prácticamente, la gran industria está monopolizada por todas estas producciones de superhéroes, y esta es una película que ha competido a ese nivel con 15 millones de dólares, que no es nada, es que Marvel se gasta 200 o 300 millones de dólares en hacer una película que es prácticamente el Producto Interior Bruto de algún país, que es una cosa que habría que hablar, o sea, que es que hay gente que se gasta en estas películas el PIB de países enteros para hacer una producción. Esto se ha hecho con 15 millones de dólares, se ve mejor, se ve mejor, tiene mejores efectos visuales. Y sobre todo es que tiene mucho más carisma, muchísimo más interés. ¿Por qué? Porque hay una historia, y hay una historia buena. Y cuando tú esa historia la potencias y la subes para arriba con buenos efectos especiales, eso es lo que tiene, lo que te hace una película más grande. Si tú vas a la película y ni tienes buenos efectos especiales, porque algunas veces estas películas son horribles, se ven horribles, y además no tienes ni una historia decente, es que no vale para nada. Esto es un cambio en la industria, porque yo creo que hay mucha gente que se ha dado cuenta, sobre todo gente que está en la industria, que se da cuenta de que no se necesitan 15 millones de dólares. Que tú a veces ves los créditos de una película de estas de Marvel o de DC y hay como el equivalente a 100 páginas de nombres de todos los tíos que han estado 15 horas con el ordenador mirando esto, y esto el equipo de producción, si veis en YouTube en las... Está en un coworking. Sí, no, pero te lo juro que parece Arcadia, porque es el mismo director, era el supervisor de efectos especiales. Entonces está el tío con su sillita con las ruedas ahí, y hay un equipo de 10 mesas con 10 tíos animando, y el tío se va de mesa en mesa mirando así, y cada uno tenía no sé cuántos planos para hacer al día, y el tío va supervisando, tal y como va saliendo la película, supervisando las cosas, ¿no? Y entonces el director es al mismo tiempo guionista y al mismo tiempo es supervisor de efectos especiales. Entonces la relación en la producción, la relación que hay entre una cosa y otra es muy directa. Y entonces no se queda el director y después es la productora la que absorbe la película, que en estas producciones pasa mucho, que le encargan a un director que haga una película y después la productora lo absorbe, y el director muchas veces yo creo que ni reconocerá nada de lo que ha visto ahí, porque están los reshoots y están un millón de cosas. Esto es una película que está hecha con mucho corazón, porque se nota muchísimo que el director, que es también el guionista, ama al personaje, ama a Godzilla. Y entonces... Yo además que creo que una cosa que tú has mencionado y que creo que lo hemos hecho en todas nuestras elecciones es que son películas muy de autor, es decir, que tiene, digamos, que tienen un sello. Sí. Y en este caso, que además eran 4 gatos, creo que eso es más obvio, que es mucho el más hecho obvio, de que, bueno, que nos puede gustar, yo estoy con esto destripando ya la próxima década, pero nos puede gustar alguna de Los Vengadores y tal, pero es que a mí me echa un poquito para atrás, quiera que no, el hecho de saber que es que eso es una película de productor. Sí. Entonces, no, porque estamos hablando de un arte. Claro, es que sí, es arte. O sea, estamos hablando de un arte y claro, se nota muchísimo que hay películas que están totalmente saboteadas por la productora. O sea, en este caso, decisiones de la productora que ya no son decisiones artísticas, son decisiones
totalmente monetarias, capitalistas, o de marketing, o de lo que sea, que influyen desde el mismo nacimiento de la película, ya influyen en el casting, la escritura del guión, la dirección, en fin, influyen muchísimo, ¿no? En todos los sitios, pero que, sobre todo en lo que es la postproducción. O sea, que muchas veces hay directores que llegan y se encuentran con su resultado final y dicen, yo he dirigido esto. ¿Cuándo? Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Y esto, en cambio, es una película hecha con muchísimo corazón. Esto es una película hecha con muchísimo corazón y, sobre todo, esto es horror. Esto es cine de terror. O sea, género de esta película es cine de terror. Y es cine de terror del bueno. Muy bonito. Es un drama. Cine de terror muy bonito. Cine de terror con un drama muy bueno. O sea, es drama y es terror, ¿no? Es increíble. Y bueno, mencionar también, que lo he dicho antes, pero es que la banda sonora de esta película es increíble. O sea, la pieza principal que le hacen a Godzilla es casi religiosa. De hecho, hay una pieza que se llama Divine, que es cuando irrumpe Godzilla por primera vez en la ciudad. Y es increíble porque es, de verdad, le dan una presencia. Hemos hablado mucho del drama humano, pero es que le dan una presencia a Godzilla que es única. O sea, le dan una presencia que es, de verdad, casi sobrenatural al monstruo. Bueno, que también, digamos, en el historial, que se ha quedado mucho la broma de Godzilla, ¿no? Digamos, un poco que así, por esos muñecos así. Es dignificar. Sí, dignificar. Sí. Godzilla. Exactamente, yo creo que me ha parecido, o sea, hay en la historia, digamos, de Godzilla hay muchas dramas, pero la parte desde que Godzilla estaba un poco así como olvidado en los 2000, después de la película esa fracaso de absoluto Roland Emmerich. Roland Emmerich se quedó, el infame Roland Emmerich mató totalmente a Godzilla. Siguieron haciendo películas, pero en 2014 Legendary produjo Godzilla, la de Edwards, que es buena. Y cuando la produjo, que fue una coproducción de Toho y Legendary, cuando Toho vio lo que había hecho Edwards, se pusieron las pilas. Y entonces en 2016 sacaron Shin Gojira, que es la número 1 de Godzilla, es mi película favorita de Godzilla, sigue siendo Shin Gojira, de 2016. Pero esto es increíble. O sea, esto es increíble. Parece mentira, pero es que se merece. O sea, yo 100% estoy seguro está de que en se este merece. top. Está en este top, se lo merece. Drive My Car por encima Godzilla. Godzilla. Alright. Y bueno, dale, que Pero yo podría estar 5 horas hablando de Godzilla. Pero... Bueno, vale, pues vamos con algo totalmente diferente. Ya lo he mencionado, Annette. ¿Vale? Sí, muy poco que ver. Muy poco que ver. Bueno, que ver, de efectos prácticos maravillosos en esta película. Sí. Efectos de visuales hecho, y prácticos muy buenos en esta película. ¿tú te lo has visto entonces? Yo la he visto, Bien. visto. Voy a, digamos, coger el hilo del tema de la banda sonora. Y es que una cosa que pasa con esta banda sonora, con esta película, es que no estaba pensado como una película. Estaba pensado para ser un disco. Un disco que tenía que ser en gira, on tour, de Sparks, ¿vale? Entonces, dice, los hermanos Sparks, no me acuerdo cómo se llamaban los hermanos. Ron Mile y Russell Mile. Vieron que esto, llevarlo de gira, era misión imposible. Y entonces resulta que, bueno, voy a comentarlo, el director, se encontraron con el director que había incluido una canción suya en una película anterior y decidieron colaborar y convertir, digamos, transformar ese proyecto de álbum con gira en una película. Entonces ese es el germen de esta película. No lo sabía y ahora tiene todo el sentido. Bien. Tiene todo el sentido. Bueno, pues la película, que es Annette, es una coproducción un poco extraña, pero es Francia, Alemania, Bélgica y Japón, ¿vale? Entonces, aunque tengamos aquí de nuevo a mi amigo Adam Driver, segunda mención para mi amigo Adam Driver, y está en inglés la película, realmente es una coproducción fundamentalmente europea, Francia, Alemania, Bélgica y, por otro lado, Japón. Es también del 2021, una vez más se vio afectada por eso en taquilla. Y fue pues complicado haberla vista en cine, yo no la vi en cine. Yo sí la fui, yo lo ¿Conseguiste verla en cine? Sí. Pues yo no lo conseguí. Bueno, el director es Leos Carax. Leos Carax, pues entonces ya es una... Quiero decir, te puedes esperar cosas. Te puedes esperar cosas. Te puedes esperar cosas. El mismo Adam Driver se implicó en la producción, ¿vale? Para sacar también la película para adelante. Y
los guionistas son los hermanos Miles de Sparks, junto con el propio Leo Carax. Es decir, una vez más, vemos aquí una colaboración que le da sentido y coherencia a esta obra, ¿no? Porque básicamente estamos hablando de un musical, ¿vale? Es un musical muy heterodoxo, porque, bueno, insisto... Y tan heterodoxo. Es que, claro, es que Leo Carax es un tipo heterodoxo y tú juntas a los Sparks y Adam Driver, que no le tiene miedo a nada, pues si hay que cantar, se canta. So, como diría la primera frase de la película, so may we start. So may we start. So may we start. El reparto completo es Adam Driver, Marion Cotillard y Simon Helberg. Que a lo mejor lo conoceréis creo que salía en Big Bang Theory. Ah, verdad, sí. Entonces, sí. Lo que pasa es que aquí es muy diferente. Sí, no tiene nada que ver. El tipo, el amigo Simon, se hizo ciudadano francés para poder hacer la película. O sea, motivación. All right, Simon. Como la película es una producción esencialmente francesa, tenía que tener, por las leyes francesas, pues una presencia francesa, porque el personaje de Marion Cotillard antes fue ofrecido a Mara Rooney. Ah, vale. La primera que iba a ser Mara Rooney, pero también se lo ofrecieron a Rihanna. Oh, yeah. Madre mía. Lo que pasa es que yo creo que Rihanna, o sea, Mara Rooney sí que no le tiene miedo a nada. A tope, Mara Rooney, Mara, te queremos. Pero Rihanna tiene una línea de cosméticos que da mucho dinero. Y esta película es una película, vamos a decir, arriesgada. Correcto. Con lo cual, arriesgada es poco. es poco. Entonces yo no me veo a Rihanna. Además, en fin, no vamos a entrar en detalles sobre el guión. Pero digamos que Rihanna, la parte vocal quizá la podría resolver, pero bueno, como al final se entró Marion Cotillard, que es francesa, pues digamos que, aunque el amigo Simon fuese francés, con Marion era suficiente, ¿vale? ¿Dónde se puede ver? En Filmin y en Movistar Plus. ¿Yo a quién le recomiendo esta película? Pues a valientes, desprejuiciados, abiertos a musicales heterodoxos. A mí se me ha venido a la cabeza Bailar en la oscuridad, de Lars von Trier. Sí, muy buena referencia. Entonces, es un musical, pero vaya musical. Pero vaya, sí. Esto es verdad. No es La La Land. no es La La Land, no. Y también he dicho para quién sí sería, y diría que no es para pusilánimes ni para cualquier paladar. Es decir, es una película para paladares selectos como el tuyo y el mío, y el de, por supuesto, todos nuestros seguidores aquí, bueno, seguidores de todos los que nos están viendo. ¿Qué ocurre? El amigo Leo Carax, que tú ya también puedes hablar más de él, pero bueno, también ha hecho cosas como Holy Motors, rompe esquemas, es intenso, es muy visual, no cree en pasiones tibias, sino que toda la carne en el asador, Desde luego. violencia, no tiene miedo a la violencia, entonces a la incomodidad, es que es una película incómoda. Sí. Yo lo definiría como una película incómoda. Sí. Y entonces, pues si no te gustan las películas incómodas, pues no la veas. Si no te gustan los musicales, no lo veas. Sí. Si no te gustan las películas impostadas, que para mí de las fascinantes virtudes de esta película es lo impostada que es, la conciencia de que es una narración. Sí. Y con eso ya lo hilo con uno de los elementos clave, que ocurre ya un poco avanzado, pero creo que no podemos dejar de mencionar, es que Annette es la hija de Adam Driver y Marion Cotillard y está representada mediante una marioneta. Lo siento, pero verá, es que eso se ve y está toda la película así. No es un spoiler, aparece al relativamente poco. Entonces, ¿qué ocurre? Ese recurso me parece maravilloso y no voy a hacer spoiler, pero que al final tiene sentido por un giro visual, una decisión de director que se toma, tiene pleno sentido. Sí. Entonces, todo está en la enajenación del espectador respecto a la película. De hecho, el mismo comienzo de la película la canción es So May We Start, es Leo Carax en la cabina de grabación
y cómo está Sparks ahí cantando y de pronto aparecen los protagonistas, que son los actores, caminando, andando por la calle mientras cantan, diciendo en la canción que le van a contar una historia que ha costado mucho dinero, pero que con todo el dinero que tienen no es suficiente y que va a tener de todo, pero que si eres... Es decir, desde el minuto... No, diría desde el primer momento, porque creo recordar que, porque me la reví hace poco, con la pantalla en negro lo primero que se escucha es una voz en off diciendo: por favor, señoras y señores, absténganse de interrumpir si tienen que ir al baño y por favor respiren porque no van a respirar otra vez ustedes hasta que acabe la película. ¿Ha quedado claro? Y entonces empieza la película. O sea, Sí. es así, es una película tan consciente de que es una película que el recurso de la marioneta sirve para subrayar eso. Entonces, el tema de los escenarios y los efectos prácticos. Es que, habiendo, digamos, recursos digitales, que lo hay seguro, la gracia está en la impostura. Pero esa impostura es la que nos llega dentro cuando vamos al teatro, la que nos llega dentro cuando vamos a la ópera, cuando vemos algo que sabemos que hay un escenario ahí, pero hacemos ese pacto de vamos a creernos esto. Entonces, a mí se me quedó en la cabeza, yo estuve, después de verla, estuve durante días rondándome. O sea, Yo estaba igual. sí, o sea, es que se me quedó Sí, así, porque además, bueno, una decisión, por ejemplo, querían los Sparks, quería adaptar algunas de las canciones para, digamos, también la forma de cantar de cada uno de los protagonistas. Y Adam Driver pidió que no, porque decía que es que él, siendo consciente de que no es un cantante particularmente dotado, pero que eso dotaba de fragilidad a su personaje. Sí. Es decir, que cuando a los Adam Driver tú ves que no está llegando con la voz, es que lo hicieron queriendo. Sí, La canción está hecha para que la cante Adam Driver intentando llegar sin llegar. Entonces, una vez más, ese monstruo, y aquí ya me encargo de subrayarlo más, porque bueno, en la película del último duelo, que lo hace magníficamente, pero digamos, está más sujeto a lo que es la historia, la narración, que resuelve magníficamente, como solamente, vamos, como él puede hacerlo, porque es que él siempre resuelve perfectamente, pero en este caso es un maldito animal. Ya, Claro, sí, es que además tiene actuaciones porque él hace stand-up comedy. El personaje suyo hace stand-up Sí. comedy. Entonces, es un escenario dentro de un escenario, como tú estabas mencionando Sí, de sí. Drive My Car. Sí, Es decir, esa conciencia en este caso es brutal. Adam Driver está gigantesco. Y yo creo que es una experiencia sensorial, porque visualmente además yo me acuerdo de los verdes. sí. Ese verde omnipresente que te enajena un poco. Es una película que te rompe por dentro también. Es muy dolorosa, muy dolorosa. O sea, si eres sensible a la música, las canciones algunas son... no me quiero emocionar, pero de verdad hay algunas canciones que, como estés en un momento jodido de la vida, o sea, te tocan dentro porque es el poder Sí. de la música. Sí. Entonces, es una película para gente que, digamos, que sea sensible y no se avergüence de ello. Sí. Sí. Es decir, voy a someterme a esta ordalía y sobreviviré. Pero por lo menos me he llevado esta experiencia, ¿no? Sí, es una experiencia muy única. Vamos, yo recuerdo el verla en el cine y además fui a verlo con amigos y nos quedamos charlando después de la película. Pero es que es una experiencia muy única. O sea, es muy raro. Hay veces que uno va. O sea, hay veces que. La mayoría de las veces que uno va al cine, ¿no? Se espera una película y a ser posible, pues una película buena, ¿no? Pero hay pocas veces que uno se encuentra algo que es. Tú sabes que es una cosa rara. O sea, que es. Una Rara e incómoda. avis. E incómoda. Es rara e incómoda. O sea, es una película que te hace sentir incómodo, pero después te deja un pozo que tú puedes pensar y repensar muchísimo esta película. Es una película que es una barbaridad de película en el sentido de barbarie, porque es barbarie en las decisiones que toma, porque es lo que te he dicho, súper atrevida, es increíble, ¿no? La ruptura de la cuarta pared. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Eso tiene después un pozo muy bueno. O sea, es la razón. O sea, tú vas a ver una película y es un espectáculo que el pasar ese espectáculo te va a hacer sentir incómodo, pero después tiene su recompensa. O sea, hay una recompensa intelectual después de ver esto. Porque Y emocional. Y emocional. Y emocional. Revuelve muchas emociones porque es que o sea, no voy a hacer spoilers, ¿no? Pero que es una relación tensa. Lo que se produce aquí entre los personajes es una relación muy tensa. Bueno, la evolución de una pareja. Exactamente. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Y bueno, y las relaciones que se crean, ¿no? Digamos, porque digamos, no solamente todo está centrado en esos dos, sino digamos también esas personas que están cerca. Entonces, pues digamos, está evidentemente Annette, la Annette del título, están los dos personajes principales, pero también está el amigo Simon, ¿no? Exactamente. Que hace también digamos, un personaje pues, muy bonito. Y que, insisto, para mí tiene
lo que tiene que tener un musical, que es que la música tiene algo que nos llega dentro de una forma inconsciente. Los musicales pueden ser impostados, pueden ser muy bonitos, muy agradables, Sí. pero esto es la música como estilete, como bisturí. Una Sí. música que te abre y Sí. te llega por dentro. Entonces, eso es otro tipo de experiencia. Entonces, es como catarsis. Pero es que además es una buena película. Sí, sí, Es que yo me muy alegro buena que no película. saliese el álbum. Me alegro que haya salido la Sí, película. sí, sí, no, es una película de alegrarse de que haya salido una película, desde luego, vamos. Vamos al número 2, a ver qué hay. Yo tengo un montón de curiosidad por tu número 1 y tu número 2. Bueno, yo tengo que decir que entre las... yo he hecho varias trampas, ¿vale? Entonces, yo tengo que decir que esta es una de ellas. Yo aquí he hecho Vale. un exaequo, ¿vale? Entonces, yo aquí he puesto 2 y te intentaré justificar mi decisión de poner 2 películas Vale. como número 2. No solo eso, sino tenía ya impreso un póster de una de ellas, pero me gustó más otro póster. Entonces, en vez de sacar un solo cartel, voy a sacar 3 carteles, ¿vale? Yo soy excesivo. Vale, ¿Vale? Entonces, bien. cuando tú digas 1, 2, 3, venga, pero voy a reiniciar esto ahora. Vale. 1, 2, 2 y 3. Y la tercera no se ve. La Exactamente, tercera- sí, la voy a enseñar después cuando hable de la película en cuestión. Vale. ¿Vale? Es La Quimera y Indiana Jones y el Dial del Destino. Muy bien. ¿Vale? Y ahora justificaré Justificas. este exaequo, ¿vale? Vale, la mía, Nosferatu. Muy bien, bueno, pues dale. Le doy yo, empiezo yo, vale. Voy a Tienes empezar por muchas cosas que justificarme. justificar. Exactamente, tengo mucho que justificar. Entonces, para empezar, 3 películas. voy a empezar por... No, no es 3 películas, 3 pósters, pero 2 películas, vale. Tengo que decir que, bueno, el criterio también para imprimir los carteles era también el tamaño del que me encontraba. Entonces, pues el primero, y que era más fácil de encontrar, es el que, bueno, que si vais a Filming, por ejemplo, de La Quimera, el que vaya a ver el cartel es este, ¿de acuerdo? Me parece que es un cartel curioso, interesante, porque además, digamos, intenta reflejar el espíritu de esos años, no se sabe, no se dice exactamente, pero 60, 70, Sí. en el que se desarrolla la película. Entonces, creo que en ese sentido, por eso han querido este estilo de cartel. Lo que pasa es que hay otro cartel, que me pareció después más sugerente, porque Sí. es una carta del tarot. Entonces, creo que eso le añadía otro nivel de interpretación a la película que me parecía muy sugerente. Entonces, por ahora voy a quitar el cartel que hice primero, pero que lo descarté. Y me voy a quedar con este que es más pequeñito, pero que creo que añade ese punto. Voy a hablar primero de La Quimera, Vale. para después enlazarla con Inti. ¿De acuerdo? Entonces, La Quimera es, bueno, es una producción italiana, ¿vale? Aunque sí, aquí está. Aunque el nombre de la directora, Alice Rohrwacher, suena de todo menos italiano, pero esta buena mujer es italiana, ¿vale? Es fiorentina. Y además, la película está rodada en italiano e inglés, y el que tenemos como protagonista es a Josh O'Connor, que es otro de los actores que ahora mismo está subiendo, Sí, que está totalmente. subiendo como Sí, la sí. espuma. De hecho, creo que en la última de Puñales por la espalda también aparece. Sale, sí. Entonces también está en Rivales, de Luca Guadagnino. Entonces es un tipo que ahora mismo pues tiene todo el mojo del mundo. En este momento, cuando se salió esta película, estaba entrando en ese punto de despegue. Yo se la recomiendo también, verás, yo es que soy un tío sensible, a gente con sensibilidad. Y después explicaré, digamos, insisto, el paralelismo con Indie, porque esta es una película que si tú dices que te gusta La Quimera, vas a quedar estupendamente. Es como, te gusta La Quimera, te gusta el cine independiente, pero intelectual y todo eso. Entonces, si quieres quedar bien como un tipo arty o una tipa arty que controla de estos temas, tú te ves La Quimera. Eso sí, hay que tener un poquito de lecturas y un poco hay que saber defender la película. Sí. Es decir, tú no puedes decir que has visto La Quimera y quedarte tan pancho, tan pancha, porque no se queda bien en la vida solamente diciendo que has visto una película, tienes que defender la Tiene que película. defenderla. Pero bueno, él se va a encargar ahora de defender la Vale, película. ¿tú la has visto? No, sí. Correcto. Vale. Entonces, ¿qué ocurre?
Esta es una película que no es un detalle baladí, salió, bueno, es una coproducción Italia, Francia, Suiza, es del año 2023, ¿vale? Y, bueno, la guionista es la propia Alice Rohrwacher. Esta es una fija en Cannes, esta continuamente estrena en Cannes, con lo cual es una directora nacida, es también, si no la persona más joven, no la directora, sino el directora más joven que he sacado en mi top, porque ella nació en el año 80, ¿vale? Coño, vale. Entonces, por así decirlo, representa, digamos, un cine sólido, un cine muy personal, un cine, digamos, con riesgos, una película pequeña, que no es una película de gran presupuesto, no es una mega película, pero digamos que es, digamos, la que entra, ella siempre entra con alfombra roja, y nunca mejor dicho, en Cannes, ¿vale? Ha hecho El País de la Maravilla, Cuerpo Celeste, La Chalo Felice, creo que es la más conocida. Al Josh O'Connor también se le puede conocer porque este es el que hizo del Príncipe de Gales en The Crown, Vale. en la serie The No Crown, la he visto. y como he dicho antes, en Rivales. A priori, que bueno, aquí se le puede ver más la cara, pero el papel estaba escrito para un actor más mayor, pero él estaba muy interesado, consiguió hablar con Alice y tuvieron una entrevista y entonces Alice accedió porque decía que era una persona joven con alma vieja. Entonces le encajó, Vale. le encajó para el papel. Y ya aquí para Café para Muy Cafetero, Isabella Rossellini está en la película. Sí. Entonces, es como... no le puedes decir que no a esta película. Una cosa, se puede encontrar en Filmin, ya lo he dicho, también en Movistar Plus. Una cosa, había pensado, después del primer visionado ya había pensado que era una película en la que, a diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en la de Annette, que he mencionado antes, aquí digamos, la mirada de la directora está bastante ausente. Es decir, digamos, no estaba presente, no era estoy ahí y te estoy contando esto con una mirada muy, digamos, muy marcada, no subrayando quién está detrás de la cámara. Sin embargo, después la he revisionado y sí es verdad que cada detalle de estilo es muy fino y trabaja muy bien la forma y cambia el formato y la fotografía magnífica, cómo cambia el formato de la película, más ancho, más estrecho, cómo juega con las texturas de la película, con lo cual, si bien es una película más sobria en la forma, en el sentido de que no es es un ejercicio de estilo, pero sí es verdad que el estilo está muy trabajado. Sí. Una vez más, la importancia de lo onírico en esta película. La película empieza con un sueño. El Josh O'Connor está dormido en el tren y de pronto se despierta. Y casi se puede decir que termina de forma onírica. Sí. Y mucho de lo que ocurre en esa película es onírico. Es onírico, sí. Entonces tiene ese regusto de que no sabes exactamente lo que estás viendo, porque además tiene otra cosa muy curiosa, que es muy realista, tiene un punto de neorrealismo italiano. Sí. Es decir, que cuando refleja cosas, las refleja de una forma totalmente cotidiana. Totalmente cotidiana, entonces sabe combinar de una manera muy sutil ese mundo de sueños con una plasmación porque también tiene mucho de picaresca, porque son un atajo de pícaros, que algunas veces yo, como aficionado a la historia y a la arqueología, cuando veo lo que hacen, es como, ay Dios mío, menuda pandilla, me están saliendo sarpullidos. Pero bueno, vamos a pensar que es una película. Una cosa también que quiero llamar la atención es el tema de la música. Y ya con esto entro también un poco para comentar el tema del póster con la carta de tarot. La música te mete lo mismo a Monteverdi que a Kraftwerk. Entonces, como a pop italiano. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? El hecho de que la película, el primer tema sea Orfeo, el Orfeo de Monteverdi, te lo está conectando también con lo mítico. Y es que
Esto también está conectado así, con estas pinturas que, bueno, se pueden ver Sí, a los sí. lados, pues son pinturas etruscas. Todo es, digamos, a la búsqueda de antigüedades etruscas. Entonces, se hace ese paralelismo entre la memoria del protagonista Ujú. y la historia o las antigüedades y cómo se puede, digamos, abordar esa historia que es, no deja de ser un reflejo de nuestra historia personal. Sí. Eh, Esta carta, la que sería la carta esta, sería la carta del ahorcado, que en la simbología del tarot, pues es como está suspendido, está a la espera de una iluminación, está en esa Ujú. actitud receptiva a la espera de una iluminación que lo conecta pues con figuras como Odín, que también, digamos, está ahorcado, como Jesucristo. Es Ujú. decir, ese estar en esta postura, como un ahorcado, realmente no es como del cuello, sino siempre va a ser del pie y boca abajo. Entonces, se hace ese juego de entrar en el mundo de los sueños, en el entrar en Ujú. el inframundo que es Orfeo, está en la suspensión que supone la carta del tarot del ahorcado, y está por detrás de todo eso es nuestra relación con la historia, con una historia que es la historia, en este caso los etruscos, Ujú. las antigüedades, alguien, digamos, que tiene esa conexión con eso, con nuestra historia personal. Y nuestra capacidad para quedarnos con eso, o como se dice en inglés, letting go. Sí. Dejarlo marchar. Digamos, cómo es nuestra relación con nuestra historia personal, con nuestro pasado. Eh, no sé si prefiere que comentamos esta y después yo te enlazo ya con la de Indie. Sí, sí, sí. Vamos a, si te parece. Porque a mí me parece que preciosa la película. Es una película preciosa y la vi además hace poco y la vi precisamente porque tú me la recomendaste el día este que quedamos ahí en la Gran Plaza, que me dijiste que la viese y me la vi. Y a mí me gustó, no me pareció tan súper. O sea, cuando yo vi un poco porque además vi precisamente ese cartel en la película y me esperaba un poco más de toque. ¿A qué te mm, refieres con toque? em, ¿Que te llegase más? no que me llegase más, porque la historia es muy bonita. Es decir, la historia, además, o sea, es bonita, tiene su toque de tragedia, ¿no? No quiero hacer spoilers de nada. Tiene su toque de tragedia. Y yo lo hubiese metido más asociaciones o simbología. Porque es, claro, tiene un equilibrio tan... o sea, y esto que es buenísima la película, ¿eh? O sea, esto es lo que yo hubiese... El extra spice, el cherry on the top, algo Ujú. así, ¿no? Porque, claro, también es... como he dicho, tiene ese toque de neorrealismo italiano que es tan sencillo en la cinematografía y la dirección, claro, es más, se parece más a una dirección invisible, lo que tú has dicho, que Ujú. no es una película de que la directora te está diciendo así a cántaros que es ella la que. No, es una historia que tú estás viendo y tú no piensas en ningún momento la ha dirigido quién o tal, o la ha escrito. No, es una historia muy sencilla. Y entonces la historia es mucho más de lo que aparece en la pantalla, porque hay muchísimos, o sea, hay historias que tú lo que estás viendo y la historia se queda corta Ujú. y eso te duele, y lo bonito es cuando vas a una película y ves que es que la película se queda corta para todo lo que hay, ¿no? Y esta es una historia que es muy sencilla y lo que yo hubiese echado o sea, lo que yo eché de menos cuando la estaba viendo es más, o sea, descansar más en toda la parte en la simbología casi sobrenatural Ujú. o ese lenguaje onírico que muchas veces tiene, yo hubiese hecho incluso más, algo más loco por ahí, por esos derroteros, ¿no? Porque me parecía que daba mucho de sí. Pero es verdad que, digamos, la película tal y como es buenísima, vamos, que no tiene ningún. Yo te voy a ser plenamente sincero. Yo la he metido porque está esta. Vamos a ver, la que yo he metido ha sido esta. Y esta se Esta, ha esta, es colado, mi, esta esta, se es ha mi, colado en esta medio. es mi número 2, ¿vale? Porque llevamos por el 2, exactamente. Esta es mi número 2. Indiana Jones y el Dial del Destino. Aquí hemos venido a que tú digas y yo diga las que nos parecen las 5 que Sí. decimos, estas son las películas del lustro. Y yo, esta es una película que defenderé con un látigo y un sombrero ante quien se me ponga bravido. Incluyendo a mi querido Alejandro G. Calvo, que hizo, creo que, una pobre valoración de esta película porque la vio a las 6 de la mañana en un festival. Entonces, creo que no Sí. eran las mejores condiciones y las películas hay que verlas en el momento adecuado y la forma Sí. adecuada. Voy a la de Indie porque a mí me llamó mucho la atención, Ujú. porque las vi prácticamente seguidas,
Bueno, que es que las dos son del año 2023. Es decir, yo me topé de repente con dos películas que trataban exactamente de lo mismo. Exactamente lo Con mismo. dos personajes que son muy similares, porque al final el personaje de la Quimera es como no es un arqueólogo, pero es Exactamente, bueno, que tiene, digamos, una cierta capacidad, un cierto... Sí, pero claro. está relacionado con el mundo de la arqueología, vamos a decirlo así. Sí. Está relacionado con el mundo de la arqueología. Sí. Entonces, tenemos aquí un tipo que tiene que lidiar con su memoria, sus recuerdos, y todo eso está vinculado, está rimado con ese mundo de la arqueología. Vale, tenemos al arqueólogo definitivo de la historia del cine. O sea, vamos a ver, la gente piensa en un arqueólogo en el cine y ¿en quién piensa? Indiana Jones. Indy. Sí. Nos da igual cuáles son sus técnicas arqueológicas, si son más o menos ortodoxas. Pero él, Sí. o sea, ¿cuántas personas en todo el mundo se han hecho arqueólogos porque han visto Indiana Indy? Jones. Sí. Entonces, él no es el mejor arqueólogo, pero es el mejor vendedor de la arqueología. Correcto. Hoy en día mucha gente está haciendo excavaciones arqueológicas gracias a él. Sí. Esto hay que entenderlo también en el contexto de la saga. Sí. Es decir, y yo con esto también evidentemente es una película norteamericana del año 2023. Yo una cosa es, y digo lo de la saga, porque yo esta película se la recomendaría a los fans del espíritu de Indy, no a los ultras, a los nostálgicos. Porque yo creo que una cosa que pasa, y vuelvo otra vez a cierto tipo de, sobre todo, hombres heterosexuales nostálgicos, es que se vuelven ultras. Entonces, son los ultrapuristas. De pronto son los que van impartiendo el sello ISO 9000, de lo que es bueno o malo. Sí. Y que es exactamente lo que pasa con estos dos personajes. La cuestión es si tú te quedas atrapado por tu pasado. Es decir, si tú vives, si tú haces de tu pasado tu memoria y tu soporte, o tu pasado, las experiencias que has tenido, van a hacer que te quedes anclado y no sobrevivas a ello. Y entonces yo hablo de ahí de la nostalgia, el peligro de la nostalgia. La nostalgia es muy dañina. La nostalgia es no querer, digamos, soltar aquello que ya no puede ser. Entonces, eso es peligroso. Y esta película trata sobre eso y además es sobre el paso del tiempo. Aquí Harrison Ford tiene ya 80 años. Es decir, es una persona a la que hemos visto crecer, porque desde el año 81 que se hizo La Arca Perdida, es que este hombre ya no está para esto, pero es que lo dice en la propia película. Yo ya no estoy para esto. Y una cosa maravillosa de la película es que aparece Harrison Ford sin camiseta y después se pone una camiseta mal puesta y nunca se oculta la edad de Harrison Ford. No hace alardes. Eso forma parte de la belleza de esta película, que es un señor mayor. Un señor mayor con mucha historia, una historia que todos conocemos porque todos hemos visto las películas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Tú cómo lidias con eso? ¿Tú cómo lidias con el paso del tiempo? Que yo, ya te lo comentaba, lo vinculaba, por ejemplo, con el irlandés, con ese tramo final del irlandés. Cuando tú has sido Indiana Jones en el templo maldito, cuando tú has tenido el Santo Grial en tus manos, ¿tú cómo lidias que te jubilan? Porque la película empieza con eso, es como, ¿tú cómo gestionas eso? Y además cuando ves, digamos, que tu universo personal que te daba sentido se te está escapando entre las manos. Entonces, una película sobre el paso del tiempo, sobre la historia, con el personaje que es historia, porque él simboliza el historiador, el arqueólogo en el mundo del cine, es que me parecía precioso. Entonces, ya no solamente, es que yo veo esto la antítesis de la exploitation. Sí. Es decir, así es como se cierra una saga. Esto es el cierre digno de una saga. Y si Steven Spielberg, que lo puedo comprender, no estaba ya con el espíritu para cerrar eso, me parece magnífico que un tío llamado James Mangold, responsable de Logan, responsable de Copland, el responsable de En la cuerda floja, que es la biografía de Johnny Cash, el responsable de la última biografía de biopic de Bob Dylan. Sí. Es decir, un tipo perfectamente solvente. Muy solvente. Que no es que sea el genio que es Steven Spielberg, pero es que Steven Spielberg solamente hay uno. O sea, es que solamente hay un Steven Spielberg. Pero señores, que es que este director, o sea, es un tipo perfectamente solvente. Entonces me parece un guión muy solvente con un Harrison Ford que sigue estando en estado de gracia porque el carisma ante la cámara que tiene Harrison Ford ya les gustaría tener mucho en la mitad. Porque es que se pone ante la cámara y él es cine. Él es cine. Sí. Entonces, Matt Mikkelsen, vamos a ver, se puede tener más mojo, o sea, ese villano, menudo villano.
Es como brutal. Pero es que además, de una forma muy bien traída, otra vez los malos son los nazis. Y yo dije, ¿otra vez los nazis? Y es que está perfectamente explicado, porque los nazis se caracterizan por querer hacer un usufructo de la historia. Querían la historia como una herramienta para ganar la guerra, para demostrar su supremacismo. Sí. Es la antítesis de lo que tiene que hacer un historiador, que lo que tiene que hacer es atesorar la historia, no usarla para su beneficio tiránico. Entonces, precisamente la contraposición entre la aproximación a la historia que ya tiene el profesor Henry Jones Jr. y el personaje de Matt Mikkelsen, que es que él sí que está realmente atrapado por su pasado, porque, tal como aparece en el prólogo, él es un nazi que pasa el tiempo, se recicla en Estados Unidos, que el Estados Unidos se lleva a todos los científicos nazis a Estados Unidos para, vosotros venís para acá, que os vamos a dar trabajo a todos esos nazis. Entonces, ¿qué ocurre? Él quiere volver al momento, digamos, en el que puede recuperar el nazismo. Entonces, es hacer, digamos, un uso espurio de la historia, manipular la historia. Sí, sí, sí. Esas dos formas de verlo, ya no solamente es un uso, digamos, de los nazis, digamos, como un truco sencillo, de vamos a coger otra vez a los malos de siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Es que además, volvemos a decirlo, como en Oppenheimer, es un discurso que es perfectamente necesario hoy, porque no olvidemos a Elon Musk haciendo el Sieg Heil. Sí, sí, sí. Y como dice Harrison Ford, el personaje de Indiana Jones, al principio de esta película dice, too many Nazis. Es que sigue habiendo demasiados nazis, y mientras haya nazis, hace falta un Indiana Jones. Lo digo así, tal cual. Correcto, correcto. Mientras haya nazis, hace falta Indiana Jones. Y además otra cosa que también me ha molestado mucho, y es que esta película fue un relativo fracaso de taquilla, fue, creo que el ambiente ahora mismo antinazi no es tan fuerte como el que debería ser. Sí. Entonces, eso por un lado. Sí. Después, se asumió como, no la quería Steven Spielberg, no es una película de Steven Spielberg, no es una auténtica película de Indiana Jones. Pero es que además tenemos dentro de lo que el reparto, que aparte de tener aquí al amigo Matt Mikkelsen, olvidemos a Antonio Banderas, que bueno, que resuelve, a Phoebe Waller-Bridge. Esta mujer es un trasunto de Indiana Jones. Entonces, rima con un Indiana Jones que podríamos ver al principio del Templo Maldito. Sí. Es el de Fame and Fortune. Sí. Ella es un trasunto de Indiana Jones. Y además el chaval que ayuda, que puede ser el nuevo tapón, que ayuda al personaje de Elena, que es el que ella interpreta, yo no descarto un componente de racismo. Ese chaval es moreno, tiene un aspecto que podríamos decir que es aspecto magrebí. Entonces yo creo que han cogido algunos el Pantone y han dicho, demasiado moreno. Una mujer de protagonista, además pegando tiros, y además que se acuesta con quien le da la gana en una película de Indiana Jones, que eso es lo que hace Elena. Hace lo que le sale a las narices. Sí, sí, sí. Entonces, yo, y por, digamos, justificar una vez más este díptico, esto sería la novela, esto sería el poema. Vale. Muy interesante, sí, sí, sí. Entonces, pero el tema es el mismo. Es cómo lidias con tu pasado, con tu memoria. Y si te quedas atrapado por la nostalgia. Y si tú vives atrapado por tu historia personal. Entonces, me pareció que, insisto, tú ves esta y eres el más molón del grupo porque, en fin, en plan gafapasta, que si tal, que si igual, si he visto La Quimera, es una película italiana, el Josh O'Connor. ¿Tú qué lo has visto? Indiana Jones. Pero es que además, si defiendes El Dial del Destino, es que ni te ayudan los supuestos fans de Indiana Jones, que reniegan de esta película. Entonces, yo he venido aquí a tocar las narices. Yo he venido a tocar las narices. Vamos a ver. Me da igual lo que piensen los supuestos fans de Indiana Jones, me da igual lo que piensen los gafapastas. Me gustan las dos. Y las veo como un díptico. Sí, sí, sí. Porque es que el tema es el mismo y además se estrenaron el mismo año. Se pueden disfrutar de las dos cosas. No sé si te vendió la moto. Y bueno, y John Williams. John Williams. Es que no sé. ¿Qué hay que vender con John Williams? No sé. Es que. En fin, y no me tiro más porque creo que en fin. Ya. No, o sea, me ha gustado. Yo sospechaba que algo así podía suceder. No sabía que iban a ser esas dos, pero sospechaba, porque ya cuando hablaste de La Quimera y me hablaste en otra ocasión, otra vez que quedamos, me hablaste también de Indiana Jones y tal, y yo sabía que tú habías hecho esa asociación. Y entonces yo no sabía. Yo estaba pensando, ¿será esto?
Fue. ¿Será Fue. este el díptico del que está hablando él? Ha sido. Ha sido. Bueno, Nosferatu. Nosferatu. ¿Has llegado a ver Nosferatu? Sí. Buah, En el cine. en el cine, por supuesto. Esta es Correcto. que está para verla en el cine. Nosferatu. Bueno, es que esto es espectacular, Nosferatu. Bueno, breve Bueno, lo que hablamos antes ficha- de que hay gente que no ha visto Nosferatu, pero ni la de Murnau. No es que no haya visto la Nosferatu de Herzog, es que hay gente que no ha visto la Nosferatu de Murnau. de Murnau, en fin. Dios mío, de verdad. Sí, merecen ser vampirizados. Eh, Víctima. Tienes cara de víctima. breve ficha técnica, bueno, dirigida por Robert Eggers. Bueno, yo creo que se ha convertido Crack. en uno de los realizadores más importantes de nuestro Sí, tiempo, sin duda. además uno que coquetea mucho con A24. Exactamente, sí. Es otro también, digamos, que se puede considerar dentro de los artis. Exactamente. Y está, o sea, las primeras que ha hecho eran más producciones como de independientes, pero esto es no es una superproducción, pero esto es una gran producción. Es gran O sea, proyecto, esto es gran es proyecto, gran sí, producción. sí. Está producida por compañías pequeñitas, entre ellas Studio 8. Chris Columbus también es uno de los productores, pero al final aquí esto no es, o sea, esto es una suma de productores que es para sacar este pedazo de película de Robert Eggers. Música de Robin Carolan y cinematografía de Jarin Blaschke. Increíble. Tanto la música como bueno, especialmente la cinematografía. Es que la cinematografía es Hablaremos de eso. espectacular. Hablaremos de eso. Que han trabajado los dos con Eggers en Lighthouse. El Faro. El Faro tiene un presupuesto de 50 millones de dólares, que no es mucho comparado con otras películas, pero el casting, bueno, William Dafoe, Bill Skarsgård, Aaron Taylor Johnson, Nicholas Hoult, sobre todo Lily Rose Depp. Dios mío, o sea, yo creo que es... Pues ¿sabes que se ha llevado también palo? ¿Palos? ¿Por qué? También se ha llevado palo Indiana Jones. Que hay Es como cosas... hemos venido aquí a repartir nosotros los palos. Es que yo no entiendo, hay cosas, ¿verdad? Sí. Y bueno, a mí es importante decir que hay muchísimas películas de vampiros, hay muchísimas adaptaciones de Drácula, y en cambio Nosferatu es muy diferente. Nada más que hay 3 Nosferatus hasta ahora, y hemos tenido prácticamente, o sea, el de Murnau, original, a los años 30. Bueno, para el que no lo sepa, la historia de Nosferatu es una adaptación de Drácula, pero resulta que Murnau no tenía los derechos para adaptar la novela. Entonces le cambió 4 nombres, manteniendo perfectamente la historia, cambió la ubicación y con eso pues hizo su película. ¿Qué ocurre? Que la viuda de Stoker, que no era tonta, dijo, tú me vas a pagar a mí lo mío, ¿qué está haciendo con esta película? Y entonces se destruyeron prácticamente todas las copias de Nosferatu. Exactamente. Entonces nos ha llegado el Nosferatu de Murnau de milagro. De milagro, ¿no? Pero De milagro. básicamente no, porque es que Murnau no quería pagar lo que tenía que pagar, las cosas como son, que Murnau es un genio, pero que no se estiró. Pues ya podría haber... pero milagros de la historia del cine, precisamente porque no quería hacer eso y no quería pagar lo de hecho y tal, ha creado otra estética Absolutamente. que no tiene nada que ver con Drácula, Sí. porque Drácula es... las películas de Drácula, aunque hay otra muchos cosa, Dráculas, es pero verdad, sí. es otro género. O sea, Sí. es que... Es que Nosferatu ya es el mismo nombre, la Sí, resonancia exactamente. de Nosferatu. Es otra historia. Es otra historia. Y tenemos Nosferatu de Murnau, tenemos la adaptación, la reimaginación, porque es que no tiene nada que ver la de Werner Herzog con Murnau. Y ahora tenemos a Eggers, que además es estéticamente recupera, digamos, el tono de Murnau, pero después en la trama tiene muchísimas cosas de la peli de Herzog. Sí. Pero hay películas de Drácula muy buenas y muy malas, pero Sí. las 3 que hay de Nosferatu son 3 películas que son acojonantes las 3. Sí. O sea, no tienen ninguna, No. son muy diferentes unas de Inapelables. otras, Sí. son muy diferentes, Inapelables. pero estupendas. Yo una cosa, sí, no sé si has hecho la mención de estas 3 películas, no sé si como pie de página querrías también comentar La sombra del vampiro, que es la historia del Es verdad, rodaje verdad. de La Nosferatu. historia- Que además, el Nosferatu, Max Schreck, es Willem Dafoe, que está sale en aquí. esta película. O sea, que eso es como... Eso mola mucho, porque es como... El que es Nosferatu en una película, aquí es el Van Helsing. El Van Helsing, exactamente, que aquí se llama Von Franz. Sí, exactamente, pero Von que... Franz, siempre, Pero Van digamos Helsing, todo sí. entra ahí. Y bueno, pero es que además Murnau lo interpreta John Malkovich.
O sea, Sí, esa película tiene... todo el universo Nosferatu, la verdad el es que es muy universo- molón. El universo Nosferatu es muy El molón. universo Nosferatu es mucho más interesante, en mi opinión, que el universo Drácula. Bueno, eso, pero yo llevo mucho tiempo y Pero vamos. eso podría alargar mucho, mucho todavía. Haremos un vídeo específico Haremos de un vídeo Drácula. podemos hacer algún día algo de esto, pero... Drácula versus Nosferatu. Drácula versus Nosferatu. Importante, ¿qué es lo que más llama la atención de esta película? Esta película es una pesadilla. Y es una pesadilla... Empieza como tal. Empieza como tal, pero es que es las transiciones de escena a escena, muchas veces incluso el montaje, la edición tiene una fantasmagoría y una... Estamos ahí pendientes. La película tiene una capacidad de atraparte y de capturarte, que es eso, es cuando estás en una pesadilla que no puedes despertarte, es exactamente eso, o sea, es la magia de entrar, o sea, yo fui, esta es otra que vi 3 veces en el cine, ¿no? Y la magia de entrar y que tú de verdad sientas que estás trascendiendo y estás teniendo una experiencia extracorporal, que estás trascendiendo el universo y estás, eso, atrapado en el ¿En una cine, pesadilla? en una pesadilla, porque estás atrapado en una pesadilla que es horrorífica, es horrorífica. No es un terror, esto no es un terror de susto, que hay mucho cine de terror que desafortunadamente es cine de terror de susto. Esto no es terror de susto, tiene alguno así. Esto es horror psicológico. Es horror psicológico durísimo. Sí, y además te lo diría que yo no creo que esté destripando nada, pero hombre, la caracterización en general la caracterización de Drácula y la historia de Drácula siempre es importante. Sí. Puede ser más icónica, menos icónica, Uh-huh. pero la caracterización de Nosferatu es esencial. Sí. Es decir, las 3 películas de Nosferatu, la caracterización del vampiro es fundamental. Creo que mucha gente no esperaba ver lo que vio. Sí. Yo el primero porque tienes 1, 2, esperas el 3 Uh-huh. y te encuentras con otras cosas, ¿no? Sí. Pero es que es una pesadilla. Es una pesadilla. Es una pesadilla. Es una pesadilla. Y bueno, hablando del monstruo, ¿no? O sea, del propio Nosferatu. Yo creo que no he visto jamás una representación más horrenda de Nosferatu, que parece un cadáver pudriéndose. Que es realmente, claro, si tú piensas que es un no muerto, pero claro, pero es que aquí han cogido el concepto de no muerto y lo han hecho literal. Bueno, mejor no hago spoiler. Pero que es un cadáver pudriéndose. Vamos a ver una cosa. O sea, yo estoy a favor de no hacer spoiler, pero estamos hablando de Drácula. Que esto es la historia de Drácula. Si no habéis visto ninguna versión de Drácula en vuestra vida, no sé qué habéis hecho con vuestra vida. O sea, aunque sea con Demor, el Drácula. O sea, no sé, o sea, es que Drácula es como hablar de que al final a Jesucristo lo crucifican. Sí. Es como, señores, vamos, yo no quiero aquí hacer paralelismo, a ver si me va a venir algún... Pero, hombre, yo creo que podemos hablar de la historia de Drácula sin... Bueno, en la escena final, que se ve a Drácula, se ve al Nosferatu y el plano desde arriba, ¿no? Y claro, lo ves toda la parte de la espalda. Claro, sí. Horrible, que está pudriéndose, que es asqueroso, que en los huesos prácticamente ya, con trozos de carne. Es por que ahí. tal y como describió Bram Stoker a Drácula, no tenía nada de atractivo. Eso, de hecho, vino con las versiones de Hollywood, porque la primera, al margen de que Drácula se hizo como novela, pero estaba pensado para ser representado como obra de teatro. Ah, hostia. Que eso, no sí. Pues eso es... Te voy a pasar un libro muy interesante. Sobre, digamos, la historia de los vampiros, que además también, digamos, habla de la concepción de Drácula, del nacimiento de Drácula como novela. Y es, digamos, una relación muy tortuosa que tenía Bram Stoker con un actor del que él era secretario. Entonces, digamos, ese actor era su Drácula personal. Entonces, estaba destinado a ser una obra de teatro, pero la primera vez que se desarrolla en cine es con Nosferatu. Llega después ya un Bela Lugosi, empiezan a llegar así, que digamos que se glamuriza. Sí. Pero, si nos atenemos a lo que puso Bram Stoker ahí, vamos, no sé, el tema del vello facial, vamos a decirlo así, por no decir más detalles. Pero, digamos, eso está en la novela. Sí. Entonces, mucha gente, es que tiene bigote. Es que la novela de Drácula tiene bigote. Lo que pasa es que después se lo han quitado. Claro. Pero tú lees la novela de Drácula y Drácula tiene un bigotón. Claro, porque es que es un príncipe rumano. Claro. Sí. Entonces, eso es lo fascinante también, digamos, de esa película que tiene mucho de Drácula para ser un Nosferatu.
tiene mucha recula para ser un Nosferatu. Tiene también, bueno, es que... y aquí entramos en otra parte importantísima de la película, que es el personaje de Lily Rose Depp, que... Hija de Johnny Depp. Hija de Johnny Depp, que bueno, o sea, es una extrañísima película de horror que tiene una trama de amor extraña también, porque Muy es que son extraña, dos muy relaciones sórdida. de amor. Sí, Porque tú tienes, claro, Lily Rose Depp con lo que sería su pareja, ¿no? sí, su prometido. Y, su prometido, y después tienes esa relación con Nosferatu. Claro. Que el personaje de esa relación de amor que hay entre estos dos personajes, a mí me parece absolutamente fascinante porque al final no deja de ser también una historia de amor retorcida. Muy, o sea, muy horrible. retorcida. Es lo que retorcida. viene a llamarse hoy amor tóxico. Quiero sí. decir, es como me hace daño, pero no puedo renunciar a eso. Yo, verá, yo cuando la vi digo, me parece a mí que es que esto, una forma de verlo, está mi novio, que es muy bonito, pero después está el otro, que es el que me mete toda la tralla que yo quiero. Máximo respeto para cualquier otro tipo de interpretación, pero yo aquí creo ¿cómo decirlo? Sin utilizar palabras malsonantes. Es como, una cosa muy bonita es cogerse de la mano. Sí. Pero lo mismo también quiero candela. Entonces, el Nosferatu le da la candela. Es el, vamos a decir, novio que primero conoció porque conoció a ella cuando era un adolescente, que es lo que aparece al principio del todo, y es ese que le dio fuerte y flojo, y como diría, creo que era Pedro Carrasco, te voy a meter de todo menos miedo. Eso lo dijo el insigne Pedro Carrasco, ex marido de Rocío Jurado. Entonces, pues claro, esa muchacha, su despertar sexual es con un tipo que le ha puesto en plan Rosemary. Y después ese tío desaparece de su vida y llega este muchacho. Qué muchacho, que bien viste. Mira, tiene un trabajo bueno, así. Que mira, trabaja en Tecnocasa de la época, en temas inmobiliarios. En el Tecnocasa. Pues, con su corbata verde y tal. Y entonces, pues un chaval que tiene su iniciativa y todo eso. Pero después resulta que reaparece en su vida este tipo. Y entonces la cuestión es... hay una división esquizoide en el que yo no sé y cómo reacciona ella. Es que, claro, reacciona de forma escindida. Una cosa maravillosa esta película, yo creo que esta película va de ella. Claro, es que esta película va de ella. Que es se llama Nosferatu porque tiene que llamarla Nosferatu. Claro. Pero que la película es ella. O sea, todo el peso dramático de la película está en sus hombros. Y es una cosa... y que lo levanta muy bien, pese a la crítica que puede haber tenido, pero que lo lleva con una entereza. Ella lleva esa película y ese peso no explícito, pero que todos lo podemos ver, que el peso de la película lo lleva sobre su hombro, que yo creo que parece que es una tía que lleva 30 años haciendo películas. Exactamente. Con una interpretación, o sea... Es una interpretación física, muy física además. Muy física. Y durísima, ¿eh? Sí. O sea, yo no me quiero imaginar tener que repetir tomas después de alguna de las cosas que tú ves en la película. Digo, y esta mujer tiene que hacer una segunda, una tercera, una cuarta. ¿Qué decir? Esta mujer tiene que hacer yoga o pilates. Es que, madre mía, es una interpretación súper física. Pero bueno, que el resto no se queda corto. Es decir, que o sea, el casting está estupendo. Lo que pasa es que, claro, ves a Lily Rose Depp haciendo las cosas que hace en la película y es demasiado fuerte. Y después, para hacer el contrapunto con la interpretación de Nosferatu, este es un Nosferatu que es también... tú ves el horror en el rostro de Nosferatu y hay momentos en los que tú ves también la desesperación. Hay un momento, incluso, justo cuando ya va a acabar, se disuelve, ¿no? Y aquí no hago spoiler, por esto de nuevo, esto ya lo sabéis porque conocéis esta historia. Es Drácula. Claro, cuando por fin la chica dice, entra, y entonces lo invita a pasar y él ya puede pasar, hay un momento en el que la cámara se queda un momento en su mirada, y es una mirada de alivio. O sea, el peso de los siglos por fin se va a disolver aquí, ¿no? Y puedo por fin salir, digamos, de todo esto, ¿no? Y bueno, por no hablar de toda la construcción del personaje de Nosferatu que está fuera ya del personaje, las plagas, el terror, cómo los demás reaccionan
ante Nosferatu, cómo la presencia de Nosferatu se va notando. Que además que nunca, en ningún momento hay lugar para la ambigüedad. Nosferatu es un personaje eminentemente negativo. Totalmente Quiero negativo. decir que no, o sea, tú puedes sentir al final una cierta pena, tú puedes ver eso, pero que en ningún momento, digamos, tú quieres salvar a ese Nosferatu. Para nada. Es una pesadilla, o sea, eso es el terror encarnado, es la muerte encarnada, o sea, es eso, es... Claro, hay otras películas, hablando ya, volvemos a lo de Drácula, ¿no? Que Drácula tiene muchísimas, la mayoría de las adaptaciones son que Drácula es un seductor así, un guaperas, ¿no? Que hay de todo dentro de ese rango que se le ha dado a Drácula, ¿no? Pero te gusta. Sí, o sea, sí. Drácula en ese gusta. punto seductor. Claro, exactamente. Esto es la antítesis de la seducción. Claro, tú ves así el Gary Oldman con las gafas y el sombrero también vestido. Cambiamos de canon, pero hombre, es lo que tenía Bela Lugosi, es lo que indudablemente tiene Christopher Lee, Frank Langella. Frank Langella, que hizo Frank Langella yo creo que es el más sexy, yo creo que por lo menos el tono que tiene esa película era el Drácula más erótico. Más erótico, sí. Entonces, es que sí hemos venido de eso. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ha hecho aquí el amigo Ekdal? Es, bueno, yo voy a volver al Nosferatu y voy a volver también a la novela. Exactamente. Y además, insisto, no creo que sea casualidad el hecho de que, como hemos hablado, Mina, el personaje de Mina, es la que, digamos, realmente es la que el centro de esa... El centro de la historia. ¿Qué es lo que pasa? Esto es una cosa que yo creo que saca mucho de Herzog, porque Herzog, en la adaptación de Herzog... Con Isabelle Adjani. Claro, que Isabelle Adjani es la que recupera el libro y ella es la que lee el libro y se da cuenta de qué es lo que está pasando, es la que se da cuenta de que este Drácula se da cuenta, bueno, en Nosferatu, y se da cuenta de cómo puede matarlo. Y entonces, al final, el peso de quién es el que va a hacer la acción realmente, cae totalmente sobre sus hombros, cae totalmente sobre Isabelle Adjani, ¿no? Pero también, si te fijas, en el Drácula de Coppola, el personaje de Winnie Mina Harker no es un personaje pasivo. No es un personaje pasivo. Exactamente, digamos, es que curiosamente hay, digamos, una cierta y sutil tradición de que sí, el libro se llama Drácula, sí, hemos hecho el Nosferatu, pero que el personaje de Mina está en igualdad de protagonismo y de fortaleza que Drácula. No ya que Van Helsing o el que sea, sino que el personaje fuerte es Mina. Y yo me acuerdo también de una escena que me gustó mucho de Nosferatu, es el momento de la confidencia que tienen confidencial entre William Dafoe y ella. Sí. En el que esto va a ser cosa tuya. Exactamente. Esto va a ser cosa tuya. Aparte del estudio de Van Helsing, que es guapísimo. Así quiero vivir yo. Yo quiero vivir así. Yo también, pero cada uno en su casa. Sí, con otra... Sí, bueno, con matices. Yo no queremos vivir así, queremos un piso como ese. Vamos a decirlo así, ¿vale? Porque Van Helsing tampoco está muy bien de lo suyo. Entonces, dicho lo cual, creo que hay también el espectador, que hasta ahora no se había dado cuenta, gracias a Van Helsing se da cuenta de que aquí lo importante es este. Exactamente. Mejor dicho. Sí. Y bueno, hablando de William Dafoe, pedazo de interpretación, vamos, es que están todos... William Dafoe está muy en estado de gracia, o sea, en general William Dafoe es un maldito crack. Es un crack. En general es un crack. Y otro día hablaremos del Faro, pero que es la anterior colaboración. Pero es que, bueno, en fin, es que hace hasta un papelito en El Chico y la Garza. Claro, sí, no, es que ha salido paradójico que... Estamos hilando aquí de una forma muy fina, ¿eh? Somos finico. Sí, es increíble. Pero sí, vamos, por cerrar un poco el comentario, en fin... hay que verla. Hay que verla. ¿Tú por qué dirías que hay que verla? Pocas veces vas a tener la experiencia extrasensorial, mística, que vas a tener viendo esta película. Esta película es la magia del cine con toda la carga en la palabra magia. O sea, es la oscura magia. Es la oscura magia, es el porque terror. Porque sí, El Chico y la Garza es la magia blanca. Exactamente, esto es la magia oscura. Esto es la magia negra. Esto es magia negra absoluta y es aterradora, fascinante, una ambientación histórica, los vestidos, los trajes, el diseño, la producción.
la luz, Esos interiores. los interiores, bueno, los exteriores que hay, castillos reales, todas las cosas. Bueno, los lobos son lobos de verdad, tío. Los lobos de la película son lobos de verdad. Que al parecer el actor sale en una escena con los lobos con Nicholas Hoult y el tío se cagó. Sí, sí. De verdad, porque eran lobos de verdad. Porque Me acaba de venir a la cabeza cuando estaba con los gitanos. Esa escena en el bosque. La escena de los gitanos es fantástica esa Muy escena, buena, pero muy buena. porque es que es una cosa que se le da muy bien a Eggers, es la ambientación. O sea, te Sí. da una ambientación Sí, increíble. sí, Lo sí, hace en El Faro, lo hace en En la de The los Northman. vikingos, de Northman, y lo hace en su primerísima película, la de The Witch. Y lo hace en esta, Sí. y en esto es, o sea, si te gustó The Witch, esto es esto, pero llevado a 1000. Y además con el peso grandísimo que tiene el nombre de Nosferatu, ¿no? Y esa historia y ese tipo de cine. O sea, es un heredero increíble de la tradición de los Nosferatus, de la breve tradición de los Nosferatus, pero es el cine espectacular de lo mejor que se ha hecho últimamente, sin duda. Sí, sí. Es de una forma apabullante. Absolutamente. Llegamos a el número 1. Número 1. ¿Coincidiremos en nuestro número 1? Lo veo improbable, pero bueno. A este ritmo, desde luego, parece improbable. Pero lo que no descartamos es que pidamos otra pizza y más cerveza. Exactamente. Porque con lo que yo intuyo que tú puedes sacar y lo que yo puedo sacar, voy a sacar un ruso blanco o algo así. Venga, vale. Bueno, 1, 2 y Y 3. 3. Bueno, Megalópolis. Yo, Megalópolis, y aquí tenemos a Dune. Dune. Tenemos que decir una cosa. Vamos a ver. Una regla que no habíamos comentado es que las sagas, cuando tienen una continuidad, Exactamente. cuando tienen un Sí, sí, sentido coherente, que no es una exploitation, como hemos dicho antes, Sí. la hemos considerado como una sola película. Exactamente. Aquí Entonces, hablamos de Dune, hablamos de las dos de Dune, que se supone que, vamos, parte 1, parte 2, porque son la misma película. yo te voy a decir otra cosa. Yo no sé si tú lo has intuido, pero yo intuía que tú ibas a traer Dune porque te he escuchado hablar de Dune. Y por eso yo no he puesto a Dune en mi top 5. Vale, wow. Y por eso Sí. me he puesto esta camiseta, Vale. que si puedes leerla, por favor, lee. I must not fear, fear is the mind killer, fear is the little death that brings total obliteration. Es que, bueno, esta es la oración casi, el Padre Nuestro de la película, bueno, De Dune. de Dune. Bueno, he hablado yo este último, así que te toca. Vale. Te toca. Otro octogenario. Entonces, en fin, ya he hablado de Ridley Scott, he hablado de Hayao Esta Miyazaki es tu tercera película de Adam Driver, tío. y es mi tercera película de Adam Driver, efectivamente. Yo no sé si es que yo a lo mejor me siento por la nariz o algo así, pues digamos, ¿no es cierto? Estamos trabajando en la parte física, pero eso es Hayao Miyazaki, Ridley Scott, y bueno, Coppola. Las otras. Leox Carrá. No, No, los otros son más jóvenes. Leo Carrax son es más jóvenes. Sí, Sí, pero y este es Alice un también. octogenario ahí. Pero Sí. digamos que esta es que no solamente es que. Bueno, una de las cosas que habíamos hablado dentro de estos ítems que habíamos hablado Alejandro y yo de tratar, de abordar a la hora de presentar nuestras películas es porque creemos que merecería ser recordada. Entonces yo, la defensa de Megalópolis, la gran epopeya de Coppola, me lo he tomado casi como una cuestión personal. Sobre todo por, digamos, el trato que se le ha recibido por parte de la crítica, por no hablar del ninguneo por parte del público. O sea, ya no solamente es que la crítica la haya defenestrado, es que evidentemente con ese antecedente por parte de la crítica, pues pasó por los cines. Yo fui a verla al cine porque yo estaba con muchas ganas de ver esta película y me encantó verla, pero es que prácticamente, bueno, fue un paso muy, muy, muy fugaz considerando que estamos hablando de la última película del maestro Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, que en fin, que hay gente que se tendría que lavar la boca. O sea, es el nota de Apocalipsis Now. Quiero decir, es el nota del Padrino. Es el nota de Drácula. Drácula, de Cotton Club, de La Conversación. ¿Tú quién eres?
¿tú quién eres para decir qué de Coppola? O sea, si no te gusta, es que no te ha gustado. Que no lo he entendido. Yo una cosa que voy a decir es que yo vi Tetro. Y ni fu ni fa, pero yo no voy a criticar a Coppola. Es que Coppola ha hecho Tetro, yo me quedo así un poquito con el culo torcido, pero yo no me atrevo a decir nada ni mu de Coppola. Es como si yo he hecho una película que yo no he pillado. Ya está. Sí. Pero es que hasta la altura de la película, que alguien cuestione la maestría de Coppola es tú qué estabas haciendo cuando Coppola estaba haciendo Apocalipsis Now. ¿Tú qué estabas haciendo? O sea, ¿tú qué has hecho con tu vida? ¿Alguna vez tú harás algo parecido a lo que ha hecho Coppola en tu puñetera vida? Entonces, this is personal. Entonces, Coppola. Una cosa también que pasa con Coppola es muy, muy curiosa, porque si bien Scorsese y Lynch, David Lynch, tienen, por así decirlo, el aprecio unánime de, vamos a decirlo, bueno, toda la crítica y una parte del público que, insisto, que se las da de entendido en cine, Sí. nadie le chista a Scorsese y nadie le chista a Lynch, porque entonces quedarías mal. Y no puedes decir que te gustan cierto tipo de películas porque entonces no serías tan guay. Coppola, a pesar de su currículum, no tiene ese respeto y esa consideración que sí tienen Scorsese y que sí tiene Lynch. A mí me encanta Scorsese, a mí me fascina Lynch, pero es como, es Coppola, es Coppola. Entonces, yo una cosa, este proyecto que, bueno, se estrenó en el año 2024, es importante decir que no se llama la película Megalopolis, se llama Megalopolis, una fábula. Megalopolis, a fable. Eso es fundamental. Es que es clave. Es que ese subtítulo te está diciendo qué es esa película. Es una fábula. No intenta en ningún momento ser algo realista. Es un cuento. Entonces, tiene todo lo que tiene un cuento. Que es algunas veces estrambótica, que tiene momentos de farsa, que tiene momentos extremos, que tiene momentos... Es que es un cuento. Eso es como los cantamañanas que dicen que en Star Wars en el espacio no puede haber fuego ni puede haber sonido. Es como, yo tengo enterado de qué va esto. Es que no, vamos a ver, que esto es un cuento. Entonces, yo digo, a mí toda esa gente que es incapaz de disfrutar algo per se, me debería dar igual. El problema es cuando, digamos, se defenestra y se comete una injusticia para alguien como Coppola. Coppola, además, yo recuerdo una entrevista que le hicieron cuando tenía 30 y pocos años. Estaba el tío con unos shorts, con las barbacas así, rodando Apocalipsis Now. Y decía una cosa, él decirlo con su inglés maravilloso, es como decir, es que si no lo intentas porque no lo has intentado. Y si intentas algo intelectualmente o culturalmente demandante, te tachan de pretencioso, de que eres un pretencioso. Entonces estás entre no intentarlo para no intentar, o intentarlo, y entonces te das un... Y dices, fuck it. Voy a hacer esta película, la voy a hacer como yo quiero, y ya está, que le den a todo el mundo. Entonces, Coppola es un artista. Es un artista. Y si hay gente que no entiende lo que es el arte, pues lo mismo tú entenderás mucho, sabrás mucho de películas, pero tú no sabes lo que es la naturaleza del arte. Entonces, es la expresión del genio propio. Y Coppola es un genio. ¿Qué ocurre? El arte cinematográfico tiene otra cosa maravillosa, que es que tiene algo de colectivo. Que no es una persona delante de un lienzo, no es un tipo o una tipa delante de un ordenador o de una hoja en blanco. La obra de arte cinematográfica tiene eso de colectivo. Entonces, eso lo hace, digamos, especial. Entonces, pues voy a hablar un poco del equipo que está metido aquí, porque aunque esto es posiblemente una, si no la película indie más cara de la historia, esto es una película indie. Es que él vendió sus viñedos porque ninguna productora le quiso dar dinero. Entonces, esto es una película independiente. Ya. Tan independiente o más que pueda ser La Quimera. Sí. Porque es un tipo con una visión. Y va a dejar todo el dinero que tiene y todo el dinero que ha ganado a lo mejor en los últimos 30 años en sacar adelante esto. Entonces, vamos a ver, un respeto a una persona que con 80 años, que no gente lo que tiene es miedo a la muerte y miras hacia atrás, que de eso es La Quimera, Indiana Jones, que es mirar atrás. Francis Ford Coppola sigue mirando hacia adelante. Entonces, es como... porque esta es una película que es una visión, es como... La película trata de Estados Unidos como una nueva Roma.
Es, digamos, se mira en el espejo de lo que es el final de la República Romana, en la conspiración de Catilina con Cicerón, y entonces, digamos, cómo se desarticuló eso se toma como inspiración, no es una... Sí. pero es, digamos, cómo precisamente la República Romana se vino abajo y llegó el imperio, cómo se acabó ese sistema que era la República. Y se lo lleva a Estados Unidos, pero un Estados Unidos que no es realista, porque otra de las críticas que le he escuchado es que quieren hacer algo como de ciencia ficción, pero no mete la inteligencia artificial por ningún lado. Bueno, como haría el otro del hundimiento. Vamos a ver. Es que esto es un cuento. Es un cuento. Y entonces utiliza mecanismos de cuento. Y es una fábula. Entonces, dentro de ese equipo, de esos jinetes suicidas que se han unido al bueno de Coppola, efectivamente está mi amigo Adam Driver, está Giancarlo Esposito, conocido por algunos por el papel en Mandalorian, del Señor del Sith, que también otros lo conocerán por Breaking Bad. Nathalie Emmanuel, que algunos lo conocerán por Juego de Tronos. Aubrey Plaza, maravillosa cuando dice que para su personaje de periodista sensacionalista lo que hizo fue meterse entre pecho y espalda muchas horas de Fox News. Dice, me vi mucho Fox News. Shia LaBeouf, ni más ni menos, al que Coppola, que no es un tipo que comulgue con rueda de molino, lo describió como the biggest fucking pain in the ass of any actor I've ever worked with. Fin de la cita. John Boyd, Lawrence Fishburne, Talia Shire, que es hermana de Coppola, y como todo el mundo sabe, Adrian, la de Rocky. Ah, vale. Que también aparece, pues sí, esa es hermana de Coppola, y es Adrian, la mujer de Rocky, y además, por supuesto, aparece en El Padrino. Ah, claro, sí. Que es la hermana de Michael Corleone, y de Sony y todo. Y después Jason Schwartzman, que es un habitual de las películas de Wes Anderson, que me he enterado hace poco, que es el hijo de Talia Shire, es decir, el sobrino de Coppola. Pero vamos, que lo de que Coppola se rodee de la familia es que es su forma de trabajar. Ya desde El Padrino, Carmine Coppola estaba ahí, y es que es una creación familiar. Quiere crear ese ambiente familiar. Y es una cosa que además el mismo reparto ha dicho que cada uno políticamente pensando de una forma diferente, porque John Boyd es más de derecha que el palo de la bandera, y sin embargo Coppola tiene otro tipo de ideas, se creó ese caldo de cultivo creativo para que todos sacasen eso para adelante. Otro detalle curioso es que Lawrence Fishburne, bueno, que todo el mundo conocerá, espero, supongo, como Morfeo de Matrix, o sea, mínimo, creo que eso se puede, pero también apareció en una película como Larry Fishburne, no sé si sabe cuál es. No. En Apocalipsis Now. No jodas. Coño, sí. El crío... ¿Ese era su primer papel? Ese, pues si no era el primero, era el segundo. Tía, madre mía. Lawrence Fishburne era un crío y era uno de los que iba en la barcaza que iban remontando el río. Vale, con lo cual no es la primera experiencia. Y una cosa que ha comentado Lawrence Fishburne es que ya entonces Coppola le había hablado de la idea de Megalópolis. Qué fuerte, tío. Coppola lleva trabajando en la idea de Megalópolis desde hace 40 años. Ya. Lleva 40 años intentando desarrollar esto. Una cosa curiosa es, en esos diferentes intentos, el más serio fue en el año 2001, esperamos que desde principios de los 80 estaba intentando desarrollar esa historia, y en el año 2001 tenía hasta 30 horas rodadas, en los que el reparto incluía Paul Newman, Uma Thurman, Robert De Niro, James Gandolfini, el de Los Sopranos, Nicolas Cage, Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Eddie Falco, que este no lo conozco mucho, y Kevin Spacey. Toda esta gente estaba en ese del 2001. O sea, pero eso es metraje que... Eso, hay 30 horas de metraje de eso. Pero leyeron sus papeles y todo el rollo. ¿Qué ocurre? Que una cosa pasa, y yo no creo que... Verás, no creo que os desanime a ver la película. Hay digamos, es una especie de Nueva York onírico. Nueva York es la nueva Roma, y entonces pues digamos que hay algo parecido a un ataque sobre Nueva York. ¿Qué ocurre? Que en el año 2001 ocurrió el 11S. Ya. Y entonces tuvo que parar aquello. Porque resulta que se veía la asociación y no estaba la sociedad americana como para ver en pantalla grande algo que les pudiese recordar aquello. Entonces, por eso se abortó ese proyecto con ese reparto y esas ideas. Madre mía. Entonces, en fin.
Otra cosa que ha lastrado la película es, bueno, yo creo que una cosa fundamental es que él la ha financiado con su dinero y eso es a Hollywood y a los estudios no les gusta la gente libre. No les gusta la gente libre. Y entonces lo han machacado con sus tabloides que tienen, que hacen de portavoces de los estudios, sacando cotilleos, Ya. echando fango sobre el mismo rodaje. Es decir, que se estaban poniendo muchos palos en la rueda diciendo que se ha despedido a este, que se ha tratado mal a la otra, que si no sé qué, que el rodaje está siendo un desastre. Es decir, se ha saboteado mucho desde la industria Megalópolis. Mucho, se ha saboteado muchísimo. Insisto, metiendo fango desde el primer momento, cosas que no se sostenían. ¿Qué ocurre? Que es verdad que despidió a todo el equipo de efectos especiales y todo el equipo creativo. Sí, como hizo en Drácula. Porque, y es que Francis Ford Coppola es un tipo con una visión. Y tú has venido aquí, digamos, a mi visión. Esta es mi película. Soy yo el que van a defenestrar. Entonces, ¿qué ocurre? Por poner un ejemplo, en Drácula, él quería efectos prácticos y quería cosas que fuesen en sintonía con el cine que estaban haciendo en ese principio del final del siglo XIX, principio del siglo XX. Entonces, ¿qué ocurre? Pues muchos efectos eran muy prácticos y los otros querían meter efectos digitales. Despidió a todo el equipo de efectos digitales. No os habéis enterado de la película que yo quiero hacer. Entonces aquí hizo algo parecido. No estáis metiendo por aquí. Entonces aquí todo el mundo quiere un montón de presupuesto. Pero es que el presupuesto que hay hecho y yo acabo de vender todos mis viñedos. Entonces, esos escándalos ajenos a la película indudablemente han lastrado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues evidentemente hay muchos apesebrados críticos de cine que comen de lo que les pagan indirectamente al estudio, pero directamente estas revistas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Van a ponerla bien? No. Van a criticarla y van a desmontarla. Pero como hicieron exactamente en su momento con Apocalypse Now. Ya. Porque a Coppola se le ha destruido una y otra vez. Pero sus películas han sobrevivido y se han revalorizado. Entonces, esta es una película que es sobre política, sobre relaciones personales, sobre el poder de la tecnología, es una película sobre la familia, es una película sobre el amor. Y yo una cosa que creo que también ha pesado en machacar a esta película es que es una película que cree en el amor. Vale. Porque los finales tristes y trágicos parece que tienen también muy buena prensa entre alguna gente, pero si tú haces una película en la que tú defiendas el poder del amor, pues resulta que a lo mejor esa película no es tan buena. Ya. Y siempre una película trágica, con cosas así, parece que tiene unos quilates que una película que sea optimista respecto al poder del amor va a ser siempre un poquito peor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí va sobre, digamos, la creación de lazos, va sobre, digamos, la familia, va sobre el amor de pareja, el amor entre dos personas. Y cómo eso, bueno, eso es algo que puede superar, puede hacernos superar todas las oscuridades de la vida. Que ese mensaje lo transmita un tío de 80 y tantos años, que no se ponga en plan Lars von Trier, que no se ponga en plan Haneke. Es como decir, por favor, no vamos a tirar todos en masa por la ventana, por favor, deja de contarme tristeza y malos rollos. Entonces, creo que, bueno, la banda sonora también es brutal porque se ajusta exactamente a lo que tiene que tener ese momento. Tiene fanfarrias que algunas veces recuerda que esto es Espartaco, pero es que es queriendo. Ya, Es ya, que ya, eso es claro, claro. cine. Sí, sí, sí. Es Espartaco, quiero decir, si tú suena esa fanfarria, pero es que de pronto es noir. Y suena esa trompeta noir, perfectamente noir. Es que de pronto tiene una música electrónica ambiental que es lo que pega. Entonces, alguna gente lo ha acusado de deslabazar. No, es lo que tiene que ser y es como tiene que ser. Y está ahí, perfectamente sintonizada en eso. Es una Sí. película muy orgánica y que no busca ser una historia sencilla de John Ford de pa. Sí. No, es que el cine es el poder de las imágenes. Entonces, esta es una película de unas imágenes poderosísimas. Y que es una lástima que no se puedan ver ya en pantalla grande. Porque esto era para verlo en pantalla grandísima. Porque son unos colores, una escenografía, un juego de texturas. Es una película con tanto... lo que tú decías que habías echado de menos de la quimera. Es decir, aquí no, aquí sí te, digamos, para demostrarle la estabilidad de una situación, es que se pone un escritorio medio hundido. So what? Es decir, esto está demostrando esta situación. Para adelante. Vale. Entonces, yo
eso es la visión de un artista, es un saber acumulativo. Chapó por el maestro Coppola y hay que verla. Hay que verla. Es una lástima que no se pueda ver en cine, pero Megalópolis, una fábula, merece mi número 1. Wow, wow. Esta me dijiste tú que me la viese, la tengo Se pendiente. puede ver en Movistar Plus. Vale. No es lo mismo que verla en el cine, pero bueno, por lo menos se puede ver en Por lo menos Movistar Plus. se puede ver. Bueno, cerramos el número 1 Con un número que, insisto, los dos compartimos. Quiero decir, Dune sabíamos que iba a estar aquí. Yo lo intuía, por eso, insisto, me he puesto esta camiseta. Es que yo creo que ¿Sabes que la echaron anoche en la tele? No la echaron. ¿Sí? La echaron anoche, Sí. echaron en la 1 Dune 2. Vale, no lo sabía. Yo es que, vamos, Digo, muy apropiado. muy Muy apropiado. apropiado. Hago una breve reseña técnica porque, bueno, es Denis Villeneuve que escribe con Eric Roth. Eric Roth es el señor que es responsable de Forrest Gump, Killers of the Flower Moon, Peliculón. Ali de Michael Mann y el curioso caso de Benjamin Button. Muy buena película, muy buena película. O sea, muy es buena un currículum muy bueno. Sí. Produce Legendary Pictures con Warner Bros. Que distribuye, cinematografía de Greg Fraser, que es el fotógrafo de Batman, la de 2022, que es un pedazo de película, y The Creator, de Gareth Edwards, que es, enlazamos, Gareth Edwards, el de Godzilla, con música de Hans Zimmer. ¿En qué estaba ocupado Hans Zimmer cuando estaba haciendo Christopher Nolan Oppenheimer? Estaba ocupado haciendo Dune. Así que totalmente justificado. Pero es que no es que estaba ocupado haciendo Dune. Estaba ocupado haciendo Dune 1, Dune 2, Dune 2, los storyboards, una banda sonora para los storyboards. Sí. Es que la versión extendida de no sé qué. O sea, es que la música que Hans Zimmer ha hecho para Dune te da para 10, 12 horas. Sí. Es que no tiene nombre. O sea, nada más que la música de esta película. Esto podría ser una ópera. Exactamente. Podría ser una ópera. Exactamente. Esto es, en fin, espectacular. Es que, bueno, el reparto que tiene, en fin, Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler. ¡Hombre! Vamos a poner las los cosas puntos sobre las sitio. IE. Vamos a ver. Y, en fin, incluso actores, personajes que salen 5 minutos van a pedazos de actores súper consagrados, ¿no? En fin, es un película. ¿Qué llama la atención? Vamos a ver, esto es el Lawrence de Arabia de nuestro tiempo. O sea, no solamente está, o sea, es explícitamente... No solamente está el desierto. Es que esto es explícitamente Lawrence de Arabia de nuestro tiempo a muchos niveles. Primero porque el propio Frank Herbert, para esta novela, se inspiró en el Lawrence de Arabia real y en 7 pilares de la sabiduría, que es el libro que escribió Lawrence de Arabia. Y es que además el director de la adaptación de Dune se basa también visualmente en Lawrence de Arabia. El desierto como personaje también. Es el desierto como personaje, es la vastedad del paisaje como personaje, la angustia del desierto, la respiración, en fin, es muchísimos niveles. Esta película es la obra suprema, ¿no? Esta obra es la obra suprema. Esto es la obra, porque esto es otra cerveza para ejemplo, otra cerveza. Esto es lo que toda una superproducción puede ser y debería ser. Sí. Es esto. O sea, esto es el entrar tú en el cine y que tú de verdad estés. Digo, Dios mío, o sea, esto es el equivalente a la Capilla Sixtina. Esto es como, yo qué sé, es una obra de arte que no solamente ya es de Denis Villeneuve, que lo es, pero que es toda la producción. La novela, que tú la tienes ahí, la has leído, no se hace una descripción de nada. No se describe ni las naves espaciales. La cantidad de arte que hay metido solamente en el diseño de esta película, en el diseño de las ropas, de cómo se ven los diferentes planetas, las naves espaciales, los pequeños detalles de vida cotidiana de las paredes, la decoración, o sea, todo está... todo es vivible. Todo es vivible, como sí.
la sensación de que tú estás adentrándote en un universo que existe, Exactamente, que existía exactamente. antes de tú asomarte a él con esta Exactamente. película y que sabes que existirá después de tú salir de él. Exactamente. Y que entonces todo tiene una función. Si usted ve, hay una maneta ahí, esa maneta es para algo. Es para algo, exactamente. Entonces, yo digo que, como ves, sabía o intuía que Que tú, iba a salir. Dune, la camiseta y el libro estaban ahí. Estaban ahí queriendo. por algo. Yo una cosa es que Dune es otra más. Es que creo que, verás, no es por ensañarnos, pero hemos hecho una auténtica retahíla de enmiendas a el cine mayoritario que se está haciendo. Y yo no son de los últimos 5 años, os diría que casi en los últimos 15, 20 años. Sí. Es que a nosotros nos gusta pasarlo bien en el cine. Quiero decir, que está muy bien ver La Quimera y ver Sí, Drive sí, My sí. Car. Pero es Sí. que nosotros tenemos una vocación de ir al cine a disfrutar. Exactamente. Y esto Y hay es... gente que lo hace bien y gente que que lo no. hace mal. Y esto es cine palomitero puro, pero también con una profundidad Hombre, impresionante, porque hombre. cuántas películas que tienen esta producción te hablan de religión, te hablan de filosofía, te hablan de destino, de conciencia, Política. de política, cómo te habla esta película. O sea, De relaciones personales. porque esto, bueno, es que la relación de amor que se desarrolla, sobre todo en la segunda parte, la relación de Sí. amor que se desarrolla entre el personaje de Zendaya. La intimidad Sí, de sí, cuando sí. están durmiendo en el desierto. Sí, O sea, sí, cuando sí. están debajo de esa sutil tela que les está protegiendo y es... O sea, tú ya has visto, porque eso ocurre en la segunda parte. Lo de Dune, el libro ya, digamos, te lo dejaba caer porque Sí, sí, aquí sí. no hay nada minimal. O Sí, sea, sí, aquí sí. todo es como ciudades de millones de habitantes. Sí. O sea, todo tiene como edificios de kilómetros de altura. Es decir, todo es máximo. O sea, todo es como apabullante. Es decir, el ser humano realmente es algo miserablemente pequeño. Sí. Una vez que te ha presentado y tú has sido testigo, en toda la primera parte, has sido testigo de toda esa vastedad y esa inmensidad, cuando Denis Villeneuve te presenta a esta pareja de chavales jóvenes que están acurrucados debajo de una nanotienda de campaña, sí, porque, sí. pero es que tienen el velo de la tienda de campaña protegiéndole, esa intimidad que se refleja ahí, esa cercanía, son Sí. dos chavales, un chaval y una chavala que se quieren, que están ahí, y se intuye lo que se les viene encima. Sí. Es como... Eso es que es una cosa muy loca. Es muy loca. Y bueno, es que hay una parte, ahí tengo que... O sea, porque todo el casting es espectacular, pero Sí. Timothée Chalamet es increíble, ¿eh? Es increíble el papelón que hace, porque o sea, la novela es que, no sé, yo espero que si no habéis leído ya la novela, que la leáis, os invito a leerla. Porque Es de la un pedazo novela. mejor, o sea, es una de las cumbres de la ciencia ficción. Exactamente. Y Cumbre. claro, es una novela que realmente la parte de ciencia ficción que yo creo que tiene Es, realmente Dune es formal. claro, o sea, es formal. El contenido es otra hojada, pero Es una cosa loquísima. Claro, loquísima, Este pero libro el elemento de ciencia ficción que te da realmente ese juego de ciencia ficción es precisamente la conciencia, la potenciación de la conciencia que te da la especie, ¿no? Sí. Ese es el único elemento que hay Sí. realmente que es propiamente hablando ciencia ficción, que es en este universo existe una cosa que es la especie y entonces la especie te afecta la conciencia de una manera. Y cómo Timothée Chalamet interpreta una persona que tiene conciencia y que está viendo simultáneamente, que es lo que sale en la novela, claro, que es muy difícil representar eso visualmente, pero claro, en la novela lo que le pasa al personaje es que el personaje está viendo el pasado, el presente y el futuro simultáneamente y que se pierde en esa conciencia en el que él es capaz de percibir y él es capaz de sentir simultáneamente pasado, presente y futuro y cómo un pequeño gesto determina toda una rama de futuros posibles, ¿no? Y la gravitas que tiene este hombre, que es cuando interpreta, a la hora de cuando toma decisiones, y que saben que está afectando a toda la trama del universo entero, decisiones, es increíble. O sea, hay que... Yo lo llamo el Adam Driver pequeño. El mini Adam Driver. El mini Adam Driver. Como el mini yo. Exactamente, porque aparte de que es más chiquitito, Sí. es que también ubicuo. Sí. Es que ahora Está te en lo todas partes, encuentras en cualquier todas cosa. partes, sí. O sea, lo mismo te hace esto que te hace Willy Wonka. Sí, exactamente. O sea, que o te hace de caníbal
en canino. En canino, sí. O lo que sea. Entonces, tiene mojo, tiene presencia. La Zendaya tiene presencia. Pero es que también tiene ahí al Josh Brolin. Pero es que también tiene al Oscar Isaac que hace de padre. Exactamente. Es que es un repertorio, la madre, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, sí, la madre, Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson. El Skarsgård también es en ese trasunto. Villano es increíble. Que vuelvo a mi amigo Coppola, ese trasunto de. Marlon Brando en Apocalipsis Now. O sea, hay un guiño de más. De Kurtz. Que es Kurtz así, totalmente además, así. así. Que además que lo ha dicho. Que es intencionado. Que es intencionado, sí. Entonces, claro, ese tocarse la cabeza así. Sí. El chaval que también que ha hecho de Elvis Presley. Sí, Butler. Butler. Austin Butler. Que está irreconocible. Porque tú pasas de tener un flequillo así a de pronto cabeza afeitada. Exactamente. O sea, tienes que todos están bien. Bueno, y Javier Bardem. Javier Bardem es el mejor. ¡Crack! Javier Bardem es el mejor de todos. ¡Viva Javier Bardem! Always. Javier Bardem ha dado los mejores memes que ha dado el cine. Pero es que además es... Te he dicho antes, pero es que a mí me parece muy importante una cosa. Tú has mencionado las gravitas del Paul Atreides, Paul Moabdi. Mozart, en Amadeus, quiere hacer una película en alemán y resulta que todas las óperas tienen que ser en italiano. Y entonces dice, tantas óperas, tantos temas míticos, todo eso, si es que parece que van a cagar mármol. Eso es una cosa que le pasa a alguna gente. Que parece que caga mármol. Es como, no seas tan gravitas. Aligera. Entonces, Javier Bardem, de verdad, no te voy a decir que... Evidentemente no salva la película. Pero la película es mucho mejor gracias a Javier Bardem. Exactamente, sí. Hacen un contrapunto perfecto, toda la gravedad de lo que está sucediendo. Javier Bardem... Sin hacer de comic relief, sí, ojo. Claro, no es comic relief, pero eso aligera la película, pero le da también porque es una tragedia, porque realmente, claro, él es el fanático. Sí. Él es el que se convierte poco a poco, lo va transformándose en el fanático. Mira, yo no creo en los caracteres nacionales, de verdad. Pero se nota que es el español. Se nota. Puede ser un fanático español. Pero digamos, es la sonrisa, la naturalidad, la cercanía. Y mientras que todos están con un rictus así, y como muy así, la Zendaya así, el Timothée Chalamet así, todo así. Y entonces, tú ves una relajación en el rostro de Javier Bardem que es otra naturalidad. Sí. Entonces, bueno, aparte de hablar del reparto, yo una cosa me parece muy apropiado que hayas sacado tú a Christopher Nolan y a Denis Villeneuve. Sí. Denis Villeneuve y Christopher Nolan salvando toda la distancia, son los nuevos Steven Spielberg. Sí, correcto. Combinan autoría con hacer taquilla. Sí, exactamente. ¿Qué ocurre? By far, de lejos, Christopher Nolan es más cargante. Es más cargante. Sí. Es más, te diría, hay que tener un cuajo muy torero, y yo no soy de toro, pero hay que tener un cuajo muy torero para ser un Christopher Nolan que te saca esos proyectos tan personales adelante. De la misma manera, hay que tener un gran cuajo para echarte en la espalda un Dune. Sí. Porque Dune es una adaptación. Exactamente. Christopher Nolan te está sacando algo original. Sí. Pero es que Dune es una adaptación. Pero es que este hombre es el que hizo la secuela de Blade Runner. Con Ridley Scott en el set de rodaje, mirándole por encima del hombro a ver qué está haciendo el muchacho este. Ridley Scott. Entonces, es como... Denis Villeneuve, ole. No, esto lleva para adelante, saca para adelante esta barbaridad. Sí, porque además es que visualmente, o sea, hay escenas de esta película que es que, vamos, o sea, hay imágenes que tiene esta película. Son icónicas. O sea, ya del imaginario colectivo, porque es que son ya trascendentes, ¿no? Entonces, es que a muchos niveles. Esto es, lo he comparado mucho con El Señor de los Anillos. Esto es El Señor de los Anillos, o sea, al principio de los 2000, exactamente, al principio de los 2000,
surge El Señor de los Anillos, esa adaptación, que es adaptación de Tolkien, que es precisamente coetáneo de Frank Herbert, que de hecho ahí se leyeron el uno al otro y no se gustaron para nada, porque son extremos opuestos, pero son grandes escritores. O sea, son grandes escritores. Peter Jackson adapta El Señor de los Anillos y se convierte en esa trilogía que es esa barbaridad brutal del cine, que es ese espectáculo que es espectáculo de masas, porque no dejaba de ser espectáculo de masas, pero con tanta profundidad. O sea, hay tantísimas cosas, tantísimas emociones que te llama que despierta esa película con tantísimos personajes, con esas con Verá, esas tramas que son tan hay una diferencia ¿no? crucial. Uh-huh. Creo que, en cuanto a épica, no cabe duda, hay una diferencia crucial. Y eso no depende casi tanto de la película como del público. Uh-huh. El Señor de los Anillos, tú puedes vender Uruguay y puedes vender muñequitos de no sé qué. Y puedes vendérselo a chavales de 12, 13 años y aquí hay espada y arco y todo eso. Con Dios no. No, esto es adultos, esto es... adulto, además que va a vender un gusano. O sea... Quiero decir, como puede vender la nave, pero pero poco más, pero también es que no son unas naves muy estéticas, todo hay que decirlo, o sea, con ese aleteo que tienen, eso se te parte enseguida. Y después las cosechadoras, que son como mega bombillas que parecen las cosechadoras de Matrix, o sea, eso que son mega bombillas con tentáculos, o sea, es que no. Entonces, ¿qué ocurre? No puede tener el mismo impacto en la cultura popular por la sencilla razón de que aquí no hay merchandising prácticamente esto no es posible. Merchandising posible. No. Entonces, otra cosa que ocurre, eso es algo que creo que ya en su momento con la novela está bastante claro. Estos son rebeldes contra un ejército imperial colonizador. O sea, esto es la representación de la lucha, de la liberación de un pueblo nativo contra una potencia colonial invasora. Exactamente. Y eso, tú te lees el argumento de Dune y es exactamente eso. Sí. Además, hombre, nada más que la parte del desierto, digamos, esa parte visual del desierto y ciertos nombres, hombre, el salto a, digamos, hacer tú una cierta conexión con el mundo de los árabes, tampoco hace falta ser una gran cabriola para tú decir, ¡ping! Pero es que además también estamos hablando del consumo de enteógenos. Entonces, quiera que no, yo estoy de acuerdo contigo con que es para ti y para mí. El impacto puede ser equivalente al de Señor Anillo, pero que no haya tenido, digamos, el mismo impacto de Dune en la cultura popular, yo lo entiendo. Y también te digo que lo agradezco, que no me hace falta. Que no me hace falta. El hecho de que Denis Villeneuve haya sido reivindicado y vindicado y puesto en valor lo que él ha hecho con Dune, para mí eso es suficiente. Sí, no, totalmente. Es como... y creo que quien tenía que reconocerse se lo ha reconocido. Creo que además no le han nominado al mejor director a los Oscars. Me ha parecido una pena, pero... Una pena, no. Tampoco le hace falta. No le hace falta. No le hace falta. Pero como que tuvo que pasar para que a Steven Spielberg le diesen una nominación, hacer la lista de Schindler. Claro, sí. O sea, pero vamos, él te hace ET, él te hace El Arca Perdida, él te hace Tiburón, Encuentro en tercera fase y nadie le dice nada en la academia. Exactamente. Pero a Martin Scorsese le ha pasado lo mismo, hasta que no hizo de The Departed, no Exactamente. Le han dado, por The Departed de Exactamente, o sea, de todo lo que ha hecho. Todo lo que ha hecho, o sea que The Departed está muy bien. Un remake. Exactamente. Que además un remake que está muy bien, pero que es un remake que, hombre... Claro. Y con esto, vamos, lo mismo, o sea, que no le hayan dado por esto, cuando esto es una obra acojonante. Entonces, es que todo, o sea, la secuencia de acción, el drama, el politiqueo, toda la... Para mí la parte religiosa también la parte religiosa muy... es increíble, porque claro, es toda la parte de la profecía. La profecía está hecha, se la han inventado para manipular, tiene toda la parte también, vamos, de semejanza obvia con el mundo árabe, porque es que la novela está basada en la revolución en Argelia, en la guerra de independencia de Argelia, que fue una guerra horrible. Frank Herbert estuvo en Argelia y estuvo entrevistándose en Argelia precisamente con miembros del FLN, que era el grupo que estaba
Intentando echar a los franceses. responsable de la guerra contra los franceses. Y es que está basado literalmente eso. O sea, es el coger el concepto de él, que le daba el LSD, que es el tema, pero después la importancia de la especia para la navegación, que es el petróleo. Es que nada más que hay petróleo aquí, es que nada más que hay petróleo en Oriente Medio. En fin, esto trasciende tantísimo Sí. el límite de la novela y de lo que la novela es y de lo que la película es, que claro, todo esto al final es que es increíble, porque además es que después están los propios personajes, porque está la semejanza, primero está el nivel de la adaptación, de la traducción de esto a esto, que es fantástico. Esto es un ejemplo de grandiosísima adaptación. Sí. O sea, esto es el coger una novela y ser fiel, no tomándola literalmente. Todo lo fiel que tienes que ser. Todo lo fiel que tienes que ser sin tomártelo literalmente, ¿no? Y bueno, y después está la semejanza, obviamente, con lo que hemos dicho, ¿no? Con el mundo real y todas estas cosas, pero es que después los personajes están tan bien escritos. O sea, los personajes están tan bien escritos, está todo tan brillantemente escrito y representado, que es increíble. O sea, es a todos los niveles. Cada aspecto de la película está increíblemente terminado y pulido. Es absolutamente fascinante. Es eso, es al final, vuelvo un poco la comparación con lo del Señor de los Anillos, en que es ese fenómeno grandísimo de grandísima producción para un tipo de adaptación que es una gran obra de literatura que se convierte en una gran obra de película, que es lo más que puede ser una película. Es lo más película que puede ser una película. ¿Cuánta película es? La película. Es la película. Es muy película y mucho película. Pero a mí todo. me llama la atención que digamos que las películas que tú y yo hemos cogido como número uno son muy películas. Cada uno cada uno en su estilo. Pero yo te voy a decir una cosa, es que esto no sería posible con otra forma artística que no fuera la película. Exactamente. Sí. Es decir, sus defectos y virtudes, como quiero decirlo, es lo que tiene un Van Gogh. Es decir, es que va pintado muy gordo. Ya, es que Van Gogh pinta gordo. Entonces, pero esto es la sublimación de la narración cinematográfica. Es decir, es el cine, ¿cómo decirlo? El cine que te hace ir al cine. Exactamente. Esto es el motivo por el que el cine existe. O sea, el cine así es la razón por la que el cine existe. La razón por la que tú te vas, pagas la entrada y te pones sentado y te pones a ver una cosa que se está proyectando ahí. ¿Por qué se pone? Es por esto. O sea, esto es lo que le da sentido a eso. O sea, esto es... Porque otras películas, Drive My Car, la puedes ver en tu casa perfectamente y no pasa nada. O sea, es magnífico verla en el cine. Yo la fui a ver al cine. Es magnífico, pero esto es la experiencia que te quedas con la boca abierta de lo grandísimo que es, ¿no? El sonido. El sonido, porque bueno, es que la banda sonora, el diseño de sonido, el desierto, o sea, es a todos los niveles, ¿no? Esto es un espectáculo envolvente, increíble, que, en fin, es que no había otra opción, para número uno. Yo tenía muy claro que este iba a ser el número uno. El resto estaba un poco así, pongo este antes, este no, tal, no sé qué, esta vez... Esto yo tenía muy claro desde el principio que el número uno, sin duda alguna, tenía que ser Dune. Pues yo tenía muy claro que tu número uno iba a ser... Sí, yo no lo disimulo. Sí, no. Vamos a ver. Yo también lo tenía claro, pero por motivos diferentes. Es decir, si no se hubiesen ensañado tanto con la película, yo no la habría reivindicado tanto. Quiero decir, me fascina y habría estado en el top 5. Pero solamente por, digamos, la puesta en valor de lo que es Megalópolis, una fábula, yo por eso sabía que lo iba a poner ahí. Es que además, como en el caso del chico y la garza, señores, que estamos hablando a lo mejor de la última película de dos personas totémicas. Totémicas. Entonces, por eso también verá como sé que en el lustro 25-30 es improbable que pueda meter una de Coppola. Sí, esta puede que sea nuestra última oportunidad de hablar de Coppola. Es que, en fin, y una cosa es que digo, si tú no entiendes de jazz, no critiques el jazz. Sí. Bueno, pues esto le pasa a esta película. Es como, tiene diferentes ritmos, pero es que el jazz es así. Sí. Entonces, ¿no lo entiendes? No lo escuché. Pero no lo critiques. En fin, a ver si le voy a hacer yo utilizar la voz como Paul Moati para cargarme a los críticos esto.
En fin, bueno, creo que no ha estado mal, ¿no? Bueno, no he estado mal, llevaremos 17 horas. ¿Qué 17 horas, 15 ¿Qué minutos. hora es? Son las 6 de la tarde. 6 de la tarde. O sea, Habíamos quedado aquí a las 12. 6 de la tarde. Quedamos a las 12 del ¿En qué mediodía. época? A las 12 del mediodía y son las 6 de la tarde. Estamos esperando a Nosferatu, que nos ha dicho que se apunta ahora, que él viene directo, que había pasado por la peluquería. Ay, Dios mío. Bueno, en fin, esto se llama Pasión por el cine. Esto es correcto. Esto, si no es pasión por el cine, no sé qué es. No tenemos todavía título No. para esta serie, pero después de, en fin, de esta sesión maratoniana seguro quedamos con el título más adecuado. Exactamente. Bueno, Víctor, muchísimas gracias Un por este placer. ratito Gracias a ti hablando por de cine. este ratito, Por este ratito, bueno, por estas 5 horas. por este cuarto de día, porque han sido 6 horas, entonces 24 horas significa que una cuarta parte de mi día de hoy lo hemos dedicado a Lo esto. hemos dedicado a esto. Así que nada, muchísimas gracias. Un placer. Volveremos para hacer el 2015-2020. Es correcto. Es correcto. Es que esto ya... Volveremos para hacer... 15-20, sí, hemos hablado de eso, que vamos a hacerlo por lustro. Exactamente, haremos Bueno, será el 15-19, porque el 20 Correcto, supone que estaba el incluido 20 ya en ya este. lo hemos incluido, entonces será el O sea, 15-19. el 15-19. Así que nada, muchísimas gracias y nos veremos pronto. Caballero, Por pronto, cuando podamos. cuando nos recuperemos. Hasta luego, familia.